Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al curso Cómo calcular el ajuste mensual obligatorio del subsidio para el empleo. Mi compañero Ricardo Díaz, su servidor Miguel Ángel Enríquez, estaremos a cargo de esta transmisión durante no sé cuánto nos tardemos, Ricardo, pero tenemos la sala abierta para 2 horas, y es tiempo suficiente. Veremos todo lo relacionado con la guía de llenado y un ejemplo que ahí mismo menciona de cómo hacer el ajuste del subsidio para el empleo. También traemos la parte práctica desde cómo hacer las instalaciones de las actualizaciones que han estado llegando o que ya se han estado liberando, que de hecho la actualización algunos clientes ya la tienen, sin embargo de manera oficial el día de hoy es cuando se liberará, y veremos algunos ejemplos de cómo el sistema les va a hacer ese ajuste de subsidio, y no nomás ajuste de subsidio, sino ajuste de ISR, y sobre todo que ustedes sepan cuáles son las implicaciones de indicarle al sistema una opción u otra. Muchas de las opciones han sido a petición del propio usuario, y entonces es importante que ustedes sepan qué es lo que le están indicando al sistema y que vean cuáles son los efectos que tiene. Sí comento mucho este punto y en cada curso que puedo lo hago, porque muchas veces la gente dice, ¿ya se timbró? Sí, entonces ya está bien mi comprobante. Pues sí, pero se timbró la instrucción que tú le diste, ¿no? De hecho, yo creo que ustedes se han de haber dado cuenta ahora con el llenado de las declaraciones anuales de personas morales, que ya trae precargada la información de salarios o de asimilados. Yo no he dejado de recibir llamadas de clientes, colegas, contadores y demás que me dicen, oye, pues fíjate que en la página me aparece una cosa y yo tengo en mi contabilidad otra cosa. Y yo les digo, bueno, habrá que ver cuál fue la instrucción que tú le diste al sistema, o si timbraron bien o qué hicieron, ¿no? O sea, me he encontrado casos que me dice la gente, bueno, es que no me reconocen mis asimilados o remanentes que nosotros timbramos. A ver, mándame el XML. Y cuando me mandan el XML, por algún motivo lo timbraron como otros pagos. Entonces, pues no esperes que la autoridad cargue esa información que tú no le diste a conocer. Entonces, al menos los casos que yo he revisado, tiene razón la autoridad. Entonces, sí es importante que la persona que timbra la nómina, la encargada de usar el sistema, de darle el visto bueno de timbrar, pues que al final revisen y que se cercioren que realmente ustedes dieron esa instrucción, o que la instrucción que dieron pues se plasmó finalmente en el XML, ¿no? Entonces, el curso de hoy resaltamos la importancia por todas las opciones que tiene a petición de los propios usuarios, y también recalcar que al final de cuentas el contribuyente será el que estará enviando la información. Entonces, sí es importante que se conozca esta situación, ¿no? Veremos ejemplos, veremos inclusive cómo contabilizar. Simplemente es un ejemplo, ahí les diré las variantes que puede tener. Y bueno, finalmente estaremos interactuando ya sea con la presentación que hemos preparado o con el sistema según sea el caso, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulo, empezaremos con la presentación. Y vamos a empezar con las primeras láminas. Recordemos nosotros que la guía de llenado, si me das un clic, ok, perfecto. Recordemos nosotros que la guía de llenado, pues contempla muchísimos temas, muchísimos ejemplos y demás. Nosotros nos vamos a enfocar a un apéndice en particular, que es el número 7, que es un procedimiento para el ajuste del subsidio para el empleo causado, cuando se le aplicó subsidio y no le correspondía, ¿no? Sí, son varias cuestiones, se darán cuenta ustedes de ello. El SAT publicó un ejemplo muy sencillito donde pareciera que nada más ese es el único ejemplo, y pues no, resulta que pues puede haber más variantes, ¿no? Mismos usuarios del sistema, me comenta aquí la gente de soporte, pues que se han dado cuenta que hay infinidad de casos que pueden resultar derivados de las diversas aplicaciones que se puedan realizar, ¿no? O de los diferentes casos que se pueden presentar. El apéndice 7 se denomina procedimiento para el registro del ajuste de subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. Ese es el nombre largo, ¿no? En pocas palabras, nosotros podemos decir que son ajustes de subsidio para el empleo. Ustedes tienen que tomar en cuenta que hay un artículo 10º que nos habla del subsidio para el empleo y nos dice que los contribuyentes que reciban ingresos por salarios
van a gozar de un subsidio para el empleo que se va a aplicar contra el ISR que se determine en sus pagos provisionales, ¿no? Recordemos que el ISR es un impuesto de carácter anual. Las retenciones que se efectúan a los trabajadores son como pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio. En otro apéndice, y lo hemos comentado en otros cursos, es de que no se les olvide realizar el cálculo anual de los trabajadores. Cuando tú haces el cálculo anual de los trabajadores, aplicarás los pagos provisionales que se realizaron, que en este caso estamos hablando de las retenciones. Ese es otro apéndice, en otros cursos sí lo hemos tocado, el día de hoy solamente veremos el apéndice número 7. Si el impuesto sobre la renta es menor al subsidio para el empleo mensual que le corresponde, entonces lo que va a suceder es que el patrón, el empleador, tiene que entregar la diferencia al trabajador. Es decir, si yo tengo una cantidad de ISR causado de 100 pesos y hay un subsidio que le corresponde de 180, estoy inventando cantidades, la diferencia, que son los 80 pesos, será un subsidio que se le entregará al trabajador. Pero bueno, ya la autoridad con este apéndice contempla de que a lo mejor tú en una quincena, en una semana le entregaste o le aplicaste subsidio para el empleo, pero ya cuando verificamos el ingreso mensual del trabajador, pues resulta que el trabajador no tenía derecho a subsidio para el empleo y por lo tanto, pues le entregaste una cantidad que no le correspondía o le aplicaste una cantidad que no le correspondía. Son dos cosas distintas y sí hay que tener en cuenta que una cosa es el subsidio que le aplicas y otra cosa es el subsidio que le entregas en su caso, ¿no? En el ejemplo que les puse anteriormente, yo hablé de un subsidio para el empleo que le aplicamos de 180 y un subsidio entregado de 80 pesos. Pero también puede darse el caso donde a lo mejor mi ISR son 200 pesos, yo le aplico un subsidio para el empleo de 180 y pues resulta que le voy a retener un ISR de 20 pesos. O sea, hay subsidio para el empleo que le correspondió, el que le estamos aplicando, pero no hay subsidio para el empleo entregado. Que al día de hoy, ya con el timbrado de la nómina, el campo de subsidio para el empleo siempre debe aparecer, aún así sea cero, porque en versiones anteriores de la guía de llenado, y de hecho estuvo vigente hasta enero, decía que si no teníamos subsidio para el empleo entregado, pero sí le correspondía, teníamos que llenar el campo con 1 centavo el subsidio para el empleo entregado para que nos habilitara el complemento correspondiente, ¿no? Que al día de hoy pues ya no lo necesitamos porque ya permite un cero como tal y ya puedes llenar perfectamente la información. Entonces, por lo que estamos comentando de que puede darse el caso de que al trabajador le aplicamos o le entregamos un subsidio para el empleo y no le correspondía, entonces lo que tratan de hacer a través de este apéndice 7, pues es la manera como se le va a dar reversa a todos esos movimientos y en su caso hacerle los descuentos que le correspondan al trabajador. Ha sido pues un poco difícil explicarle al trabajador cuando a veces ni el contador lo entiende, es broma, no, para eso es el curso, no, pero finalmente sí se ha dado el caso donde nosotros a manera de broma decimos, no, es difícil para el contador a veces entender ciertas cosas. Imagínate estarle diciendo al trabajador, es que de acuerdo al apéndice 7 de la guía de llenado, o sea, no va a entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, finalmente es lo que el día de hoy explicaremos. En la página del SAT, cuando tú descargas la guía y te vas al apéndice 7, viene un ejemplo que de hecho las láminas que ustedes ven ahí en pantalla, pues es un copiado y pegado para que vean ustedes el ejemplo que la autoridad nos muestra. Ya después nosotros les mostraremos, Ricardo, otros ejemplos que tú has preparado, ¿no? Yo también incluye este ejemplo. Incluye este en particular para que vean efectivamente que el sistema pues sí está pegado a lo que dice la guía e incluye otras opciones que no vienen en la guía y que ya platicaremos de ellas más adelante. En este ejemplo nos ponen a un trabajador que recibe pagos quincenales. En la primera quincena del mes de junio del 2019, el trabajador recibe un salario de 2,900 pesos. Si tú le aplicas la tarifa quincenal de ISR, se determina un ISR de 150 pesos. Pero entonces, cuando aplicamos la tabla del subsidio quincenal también, pues resulta que le corresponde un subsidio para el empleo de 160.35. La diferencia entre esos 150.60 y los 160.35, pues es un subsidio para el empleo de 975 que le entregaremos al trabajador. Con esa primera quincena no tenemos problema, se timbra el recibo de nómina, donde nosotros pues vamos a manifestar esas cantidades. El cálculo de ISR también la autoridad nos lo muestra a través de esa pantalla donde nos dice que al salario quincenal
le aplicamos el límite inferior, hay un excedente por el porcentaje, determinamos un impuesto marginal al cual le sumamos la cuota fija y llegamos a 150.60. A esos 150.60 le aplicamos un subsidio que está ahí en color verde y con un recuadro en color rojo donde nos dice 160.35 y por lo tanto determinamos un subsidio para el empleo de 9.75. Al momento de llevarnos nosotros esta información al recibo de nómina, pues es como les aparece ahí en pantalla. Tenemos en el lado izquierdo las percepciones, del lado derecho las deducciones. Aparecen 2.500 pesos de sueldos y salarios. Del lado derecho aparece un impuesto, más bien la cuota de obrero, que es la seguridad social de 100 pesos. Y en otros pagos, nosotros manifestamos la cantidad de subsidio para el empleo que le entregamos al trabajador de 9.75 pesos. Y como dato informativo, el subsidio causado de 160.35. Es importante que estas cantidades se llenen de manera correcta porque también el subsidio causado juega para efectos de la declaración anual del trabajador, ¿no? Entonces, son elementos que se graban en el XML y son los que están tomando como base la autoridad para efectos de hacer lo correspondiente, ¿no? Con esta primera quincena, pues creo que no tenemos problema. Nos vamos a la siguiente quincena. En la segunda quincena del mes de junio del 2019, siguiendo con el ejemplo del SAT, ahora el trabajador percibe un salario o un ingreso mayor, ahora es de 4.900 pesos. Si nada más le aplicáramos la tarifa quincenal y la tabla del subsidio para el empleo quincenal, pues nos daremos cuenta de que se determinó un ISR que no le corresponde subsidio para el empleo y pues seguíamos con el timbrado, ¿no? Pero la autoridad va un poco más allá y dice, oye, ¿qué pasa si sumamos los ingresos de la primera quincena y de la segunda quincena? Los 4.900 más los 2.500 vamos a llegar a un importe de 7.400. Si esos 7.400, ahorita me regreso a la lámina en la que estábamos. Si esos 7.400, ahí les muestro lo que viene siendo la suma de la primera quincena y de la segunda quincena. Los ubicamos en nuestra tabla de subsidio para el empleo mensual, nos daremos cuenta que rebasamos el límite de 7.382.34 y por lo tanto no le corresponde subsidio para el empleo. Entonces, al momento de hacer el cálculo, pues la autoridad dice que a 4.500 le aplicó la tabla de subsidio, la tarifa de ISR, perdón, quincenal, y se determinó un ISR de 444. Ya no se le aplica subsidio para el empleo porque no le corresponde realmente, ni en esta quincena y obviamente tampoco en el mes con lo que vimos en la lámina de los 7.400. Pero no nada más nos quedamos ahí. Tenemos que darle reversa a los movimientos que en la primera quincena se consideraron y que no deberían de considerarse. ¿A qué me refiero? Le aplicaste un subsidio, hay que darle reversa. Le entregaste un subsidio, hay que darle reversa. Le dejaste de retener un ISR, hay que también plasmarlo en el recibo de la nómina. Ya el SAT en su explicación, en la misma guía de llenado, nos dice que al salario de 7.400, que es lo que veíamos en la lámina, en la siguiente, al ubicarlo en la tabla de subsidio para el empleo mensual, pues nos damos cuenta que le corresponde un subsidio de 0 y por lo tanto pues daremos reversa a los movimientos que decíamos. ¿Cómo haremos el ajuste del subsidio para el empleo? Bueno, el ajuste del subsidio para el empleo se hará considerando pues que en el recibo de nóminas tenemos que incorporar nuevos conceptos. Se modificó también el catálogo de otros pagos y el de las deducciones para darle entrada a los conceptos que vamos a ver ahorita, ¿no? Primero mostrarles que la autoridad solamente se fijó en que vamos a hacer ajuste en el subsidio para el empleo causado, pero nunca nos dijo nada del ISR, ahorita lo comentamos. En la pantalla que ustedes tienen ahí, se dan cuenta que en la primera columna aparece lo correspondiente a la primera quincena del 2019 de junio. Y en la segunda columna aparece lo que viene siendo la segunda quincena y en la tercera columna pues es la suma del salario, ¿no? Si ustedes se fijan, el ISR de la segunda quincena son, lo puedo señalar ahí con el puntero Ricardo, 444.58. Ese sería. Pero, ¿qué sucedería si tú le aplicas a 7.400 pesos la tabla de ISR mensual? Si tú le aplicas la tabla de ISR, la tarifa de ISR, perdón, mensual, tú llegas a un impuesto de
59 pesos. Quiere decir que el impuesto de 559 es menor a la suma del impuesto determinado en la primera quincena y en la segunda. Si yo sumo 150 pesos, que son de la primera quincena, y 444, que son de la segunda quincena, llegamos a 595. Entonces, 595, comparándolo contra los 559, llegamos a una diferencia de 35 pesos. Este fue un tema que en su momento también se tocó en reunión de síndicos del contribuyente, donde pues se expuso esto ante la autoridad, donde decían, oye, me estás hablando de que tenemos que hacer un ajuste en el subsidio, pero nunca me dijiste nada de hacer un ajuste en el ISR. El artículo 96 de renta establece que a mis ingresos obtenidos en el mes yo le aplicaré una tarifa mensual, y a eso es a lo que se referían ciertos planteamientos de los síndicos del contribuyente. Finalmente la autoridad dice que, bueno, no está prohibido, pero que ellos no lo veían bien. Quiero entender también que el criterio de la autoridad va en el sentido de que, bueno, hay un cálculo anual, hay un cálculo del ejercicio, ya sea que el patrón aplicará o que el trabajador por su cuenta presentará declaración anual, y que finalmente habrá un cálculo anual. Y entonces, recordemos que todas las retenciones que se efectúan son pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio. El ISR tiene la característica que es un impuesto del ejercicio. Por lo tanto, las retenciones que se efectúan de manera semanal, quincenal o bajo la periodicidad que corresponda son pagos provisionales. En el sistema, más adelante, ustedes verán que el sistema te da la opción, a petición de varios de los usuarios, de decir, ¿quieres que nada más te haga el ajuste en el subsidio como lo establece la guía? ¿O también quieres que te haga el ajuste en el ISR como el ejemplo que le estoy mostrando aquí? Ya cada quien tomará la decisión de aplicar o no el ajuste en el ISR, y si el día de mañana la autoridad te objetara esta situación que vamos a ver más adelante, el ejemplo, de decir, oye, ¿por qué me le estás haciendo ajuste mensual del ISR? Ya cada contribuyente en lo particular, pues con ayuda de su abogado, comentará o alegará lo que a su derecho convenga. Sí recalco mucho esta parte porque son opciones que los usuarios han solicitado, y que, bueno, los de informática o los de desarrollo han atendido esa petición y le dicen, bueno, ahí están las opciones, y lo único que pedimos es que estén conscientes de lo que ustedes están aplicando en el sistema de nóminas. ¿Cómo quedarían los ajustes de acuerdo al ejemplo de la guía de llenado? Los ajustes, pues bueno, primero en las percepciones nos dice que tenemos un salario de 4,900 pesos. Del lado derecho, seguridad social de 150 pesos. ISR de 444. Este primer renglón de ISR nos estamos refiriendo al ISR de la segunda quincena. Ya lo mostramos en las láminas anteriores, ahí están. El ajuste del subsidio de 160.35, el ISR de 150.60, que está en verde, y el subsidio para el empleo efectivamente entregado, que está en color naranja, de 9.75, son los ajustes que vamos a realizar. Quiere decir que le estamos dando reversa a lo que sucedió en los periodos anteriores, que en este caso es un solo periodo, en la primera quincena, donde estamos dándole reversa a 160 pesos de subsidio que se aplicaron y que no correspondían. Estamos descontando 150.60 de ISR que se le tuvo que haber retenido en la primera quincena y no se hizo. Y estamos también devolviendo o quitándole al trabajador los 9 pesos con 75 centavos que ya le entregamos de subsidio para el empleo en el periodo anterior. Si solamente dejáramos estos tres conceptos como ajuste, estaríamos descontando 2 veces la cantidad de 160.35. ¿Por qué 2 veces? Pues sumen 150.60 más 9.75 te va a dar 160.35. Entonces la autoridad, la manera de subsanarlo fue decir, bueno, en otros pagos, ahora sí del lado izquierdo, en la parte inferior, me vas a poner el ISR ajustado por subsidio de 150.60 y los 9.75 de subsidio para el empleo que le entregaste y no le correspondía. Es una manera como de netear. Ya en la práctica, cuando empiecen a ver ustedes los demás ajustes que existen o que pueden existir, no siempre se utilizan todos estos conceptos, pero en el caso particular que nos está mostrando la autoridad, sí se va a utilizar. Me hubiera gustado que la autoridad aquí abonara un poquito más, que hubiera puesto más ejemplos, que hubiera puesto más detalle. No lo hicieron. Quien lo ha estado solicitando ha sido el propio usuario, y son de las opciones que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta esta lámina
vamos a regresar obviamente con un poco más de teoría, pero hasta esta lámina estaríamos viendo lo que el SAT nos plasmó a través de la guía de llenado y que está contenida en el apéndice 7, que es el procedimiento para hacer el ajuste en el subsidio para el empleo causado. Muy bien. Ahora le cedo la palabra a Ricardo porque derivado de las consultas que han recibido en el área de soporte, pues también quisimos aprovechar aquí la oportunidad para que Ricardo explique qué es lo que tienen que tomar en cuenta al momento de obtener una liga de actualización. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes. En este caso, cuando en su programa desaparece cuando se requiere lo que es actualización del mismo, les va a aparecer en color rojo como aparece ahí en su pantalla. En este caso lo que procede es, vamos a presionar este botón que tiene el signo de interrogación, le damos un clic. Este material que estamos viendo lo tienen ahí en sus láminas para su apoyo. Aquí nos va a enlazar a esa página de software fácil, en donde nosotros vamos a ingresar nuestro número de serie. Yo aquí lo tengo capturado. El número de serie, Ricardo, en el mismo sistema ya aparece, ¿no? Es correcto. Ahí en el programa, si tienen dudas de cuál es, aquí lo pueden consultar para que de ahí lo tomen o bien en su factura de compra. Ya que lo hayan capturado, presionamos consultar versiones. Voy a dar clic y me va a enlazar a una página donde me va a mostrar un historial de todas las versiones que han salido hasta la fecha. En este caso, vamos a seleccionar la última, que es la 2020 2.4. Si se fijan, le di un clic y se puso un color gris más oscuro. Posteriormente, ya una vez que hayan seleccionado la versión, vamos a presionar el botón de solicitar actualización. Ahí le voy a dar clic para continuar. Y ya en la siguiente ventana hay que anotar la información que nos pide el programa. En este caso voy a capturar mi nombre, mi correo electrónico y algún número de teléfono. Ahí ya capturé la información y lo que procede es presionar este botón de solicitar. Lo que va a hacer el programa es, me va a enlazar a lo que es ese Fácil Mi Nube para yo poder descargar la liga de actualización. Ahí me muestra la liga que yo solicité, se fijaron en las 20 2.45. Lo que procede es hacer la instalación. Yo para esto voy a cerrar el programa. Es importante que cuando instalen actualizaciones, cierren el sistema de nómina o de factura o el programa que estén actualizando para que no vaya a haber ningún tipo de detalle. Aquí presiono descargar. Comienza la descarga del programa, de la actualización. Aquí en la parte inferior pueden ver la descarga. Ya depende mucho lo que es la velocidad de internet que tengan, es el tiempo que puede tardar la descarga de cada uno de las actualizaciones. Ahí ustedes tienen material de apoyo para que vayan viendo paso a paso el proceso que acabo de realizar, donde se presiona el botón, se selecciona lo que es la liga, se le presiona solicitar actualización, se llena la información correspondiente de la persona que esté solicitándola o del contribuyente que la adquirió, el correo, teléfono, presionamos solicitar, nos muestra lo que es la liga de descarga de ese Fácil Mi Nube, presionamos descargar y comenzamos con lo que es la instalación. Ya que terminó la descarga, vamos a presionar sobre la misma. Ahí terminó, presiono. En muchas ocasiones nos va a mostrar esta ventana que vamos a ver de seguridad de Windows. Simplemente damos más información y presionamos ejecutar de todas formas. Ya ahí va a comenzar lo que es la instalación de la liga de actualización. Si es versión Plus, a todos, versión Plus o versión Micro, le vamos a dar instalar. Aquí previamente ya me reconoce que había una instalación previa, le digo que sí. Le presionamos siguiente. Aquí es importante, cuando es versión Plus, dejamos el que viene por default, versión Plus o versión Micro. Cuando es el servidor, cuando es versión Red y es la máquina principal o servidor, también vamos a dejar el que viene por default, que es modificar. Vamos a darle siguiente. Nuevamente siguiente.
Nos pone la carpeta de destino donde se va a hacer la instalación. Por default, siempre el sistema lo tienen en CS fácil y ya el programa que vayan a instalar o a actualizar. Presionamos siguiente y ahí comienza o termina lo que es la actualización. Normalmente, Ricardo, cuando mandan lo que es la guía, viene como una especie de manual, ¿no? A mí me han llegado ciertas actualizaciones y viene una especie de manual como para seguir también la instalación, ¿no? Así es. Voy a regresar a la versión anterior. Ahorita que sigamos con el programa como tal, vamos a ver un ejemplo que hemos preparado, vaya, donde vamos a explicar las opciones del cálculo del ajuste mensual de ISR y de subsidio para el empleo en su caso, qué pasa con aquellos trabajadores que fueron dados de altas después del primer día de cada mes, vaya, y hasta un ejemplo de, en su caso, como sugerencia de contabilización y ahí los efectos que tendríamos, ¿no? Ya una vez que se haya pues, terminado la instalación, nos va a mostrar ese siguiente estatus, que es actualizado. Y en ese caso, si el soporte está activo, pues la palabra de activo correspondiente. Y únicamente, si se fijan, ya nos cambia la opción, ya no nos muestra el signo de interrogación, simplemente nos va a enlazar a lo que es el historial de versiones. Listo. Eso sería la forma de actualizar lo que es el programa desde el mismo sistema de S-Fácil Nóminas. Este mismo procedimiento aplica pues, para los demás programas como el de contabilidad, factura, ese mismo proceso para descargar la liga de actualización. Quisimos meter esta opción porque en ocasiones los usuarios ven el estatus de que requiere actualización y llaman a soporte y en ocasiones saturan lo que son las líneas de teléfono o el área de soporte. Cuando, como lo pueden ver, se puede realizar de forma sencilla. Los pasos a seguir los tienen allá en las diapositivas para que de ahí se apoyen y puedan realizar lo que es la instalación. Bien. Pues realmente el proceso de la instalación pues no es complicado, ¿no? Entonces, regresamos otra vez a la presentación, por favor, Ricardo. Bien. Y vamos a ir viendo unas pantallas que esta lo vamos a comentar aquí en la lámina e iremos haciendo el cambio con el sistema, ¿no? Ustedes se van a encontrar una ventana como la que ven aquí en pantalla, que la ventana, cuando el sistema detecte que es el último periodo del mes, les va a aparecer esta ventana para que tú le indiques si se trata de la última nómina que acumula a determinado mes. En el ejemplo que tenemos aquí, en el primer renglón dice, es la última nómina que acumula al mes 03, yo lo tengo que indicar sí o no. Si yo le indico que sí, entonces pues ya me habilita los demás conceptos para yo poderle indicar si me va a hacer los ajustes correspondientes o no. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. Primero, todos los que empiezan con la letra B. Lo que empieza con la letra B es lo relacionado a los ajustes que acabamos de mencionar conforme a la guía de llenado. Es decir, tú tienes que indicarle, si se trata de la última nómina del mes, si le vas a hacer los ajustes al subsidio para el empleo de acuerdo a lo que establece la guía de llenado. Al tú ponerle que sí, de manera informativa, te da a conocer los conceptos que se van a habilitar y en su momento que se va a capturar la información correspondiente, como puede ser las de deducciones, que es el D20, D27 y D28, que es ajuste de subsidio causado, el ISR y el ajuste en el subsidio que se le entregó y que no le correspondía. Y otros dos conceptos al final, que es el P53 y P054, que es el ISR ajustado por subsidio y el subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Es decir, eso ya me refiero a otros pagos. Es importante siempre verificar o tomar en cuenta si es que se trata de la última nómina, sí o no. Puede darse el caso de que sí se trata de la última nómina del periodo, pero a lo mejor voy a abrir otro periodo extraordinario donde le voy a pagar a todo el mundo el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a provocar de que yo aquí le diga que no se trata de la última nómina del periodo porque abriré uno posterior. Por eso comentamos que la persona que está timbrando la nómina pues debe de conocer el sistema y obviamente debe de conocer pues las opciones que existen. Puede darse el caso también de que sí se trate la última nómina de todos los empleados excepto de uno. Entonces yo le puedo poner que sí y de ese empleado que es no, puedo recalcular en lo individual. Es otra de las opciones que nos va a mostrar Ricardo también más adelante para verificar que no propiamente lo tenemos que hacer con todos los trabajadores. Puede haber excepciones, ¿no? Y ahorita les va a decir cómo es que lo solucionan.
El siguiente recuadro, que es el que tiene la letra C y la letra D, primero voy con esos dos, es para indicar si además de hacer el ajuste de subsidio para el empleo como lo establece la guía de llenado, también quieres hacer ajuste mensual de ISR y en su caso de subsidio para el empleo que sí le correspondía, es decir, no nada más cuando sea a favor de la autoridad, sino también cuando sea a favor del trabajador. En otras palabras, así lo veríamos. En el ejemplo que yo les mostré anteriormente, yo les dije, sí, el SAT nos dio un ejemplo de la segunda quincena donde eran 444 pesos de subsidio para el empleo, pero nunca nos dio un ejemplo o nos dijo que también hiciéramos un cálculo mensual de ISR. De tal manera que si tú hubieras hecho un cálculo mensual de ISR, pues te darías cuenta que tenías que hacer un ajuste a favor del trabajador de 35 pesos de ISR, ¿no? Entonces, son opciones que tiene el sistema y que tú sabrás si la aplicas o no la aplicas. Otro de los supuestos que se puede dar es, tuvimos el caso ya con una persona que dice, oye, yo le retuve en la primera quincena. Cuando le hago el cálculo mensual al trabajador, pues resulta que no tuve que que no le tuve que retener nada. En el cálculo mensual no aparece ISR a cargo del trabajador y yo ya le retuve en el periodo anterior. Entonces, lo que está haciendo este renglón número D es, pues, para efectos de reintegrar, como quien dice, ese ISR que tú le retuviste en periodos anteriores. Incluso el concepto ahí dice P052 es el que viene ya como predefinido, pero lo puedes tú modificar si es que así lo decides. Reintegro de ISR no enterado al SAT, que si estamos hablando que pagué de manera quincenal o semanal, pues yo no hago entero de retenciones semanales o quincenales, yo hago entero de retenciones mensuales. Entonces, queda claro que no se ha enterado todavía esa cantidad al SAT. Y el último renglón es para que indiques si a los empleados que se dieron de alta después del día primero de cada mes, si les voy a aplicar o no el ajuste que corresponda, ¿no? Porque ya también se dio el caso, hay un empleado que entró a trabajar el último día del mes y entonces resulta que le aplicaba un subsidio para el empleo, incluso a veces mayor que lo que le correspondía de un día de salario, ¿no? Recordemos que el artículo 10º del decreto que establece que le puedes entregar subsidio para el empleo, pues nos habla de las percepciones que yo obtuve en el mes. Sí habla que yo puedo aplicar tarifas o convertir la tarifa mensual, la tabla mensual, perdón, de subsidio en un periodo semanal o quincenal o decenal, pero no habla como tal o no establece que cuando trabajaste menos días, que también te aplique un subsidio para el empleo menor, ¿no? Por eso es que aquí está la opción. Habrá quien diga, no, sí, efectivamente, yo le voy a calcular un ajuste, habrá quien diga que no, y por eso es que están ahí las opciones, ¿no? De la mano con ese punto, cuando ya en el sistema ustedes estén operando, pues se van a dar cuenta que existe pues como una especie de resumen donde te va a dar lo correspondiente a los periodos anteriores y después el periodo actual. Sí es importante mencionar que si tú le pusiste o seleccionaste el calcular ajuste mensual de ISR y de subsidio, que es el renglón C que vemos ahí en pantalla, entonces el ISR lo va a determinar por diferencia, es decir, va a hacer un cálculo mensual de ISR y te va a restar el ISR de periodos anteriores para determinar el ISR de este último periodo. No es que te aplique o te calcule el ISR, también más adelante nos lo vas a mostrar, ¿no? Y en su caso, pues se habilita un renglón, que es el que está marcado ahí con la flecha, donde dice ISR a reintegrar, que era en el caso que yo les platicaba de aquella persona que sí se le retuvo ISR en la primera quincena y ya haciendo el cálculo mensual resulta que no teníamos por qué haberle retenido ISR, viendo ya las cantidades de manera mensual. En el último renglón hay un asterisco donde te dice ISR y subsidio para el empleo causado del periodo actual se calcula en base a la diferencia del importe del ISR mensual y el ISR de periodos anteriores. Es decir, en el ejemplo que está ahí en pantalla, el ISR mensual son 270, ahí lo está señalando Ricardo. El ISR de periodos anteriores son 131.28, la diferencia son 139.44. Así es como lo tendríamos que ver. Y no sé, Ricardo, si antes de pasar, son dos láminas, las termino yo para efectos de explicar la contabilización y luego ya vemos todo el ejemplo en la práctica, ¿no? En esta lámina que ustedes ven, solamente les estoy mostrando, pues, un ejemplo de cómo pudiera hacerse el registro contable
y para que vean que también el ajuste como tal se va a contabilizar. En esta nómina, pues yo tengo del lado izquierdo el recibo de la nómina, del lado derecho los asientos contables. El sueldo, cargamos, pues ya sea una cuenta de resultados, ya sea si es costo, ya dependiendo según sea el caso, ¿no? Supongamos que son cuentas de resultados, el sueldo son 2,400. Hay un subsidio para el empleo entregado de 19,47. Esto el patrón lo va a registrar como un activo. ¿Por qué? Porque es una cantidad que en su momento vas a poder recuperar vía acreditamiento contra el ISR propio o el ISR retenido, incluso en devolución. Hay un ajuste por redondeo que es de 2 centavos. Ya he visto yo en muchos catálogos de las empresas que me ponen ahí que son los ajustes de la nómina, ya sea como resultados deudora o acreedora, según sea el caso, ¿no? Y del lado derecho del recibo de nóminas aparece la cuota del IMSS, el descuento del Infonavit y el subsidio para el empleo causado solamente como dato informativo. Entonces, yo voy a registrar un pasivo que es la cuota obrera del IMSS de 59.89, el Infonavit de 674.60 y al final pues voy a poner sueldos por pagar 1,685, que ustedes lo pueden ver en el recibo de nómina, el lado derecho hasta abajo, se los puedes señalar, Ricardo. Ese es el neto, eso salió o lo vamos a contabilizar en sueldos por pagar, porque finalmente de la cuenta de bancos es lo que va a resultar. Con esta primera quincena creo que no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque fue lo que se entregó, fue lo que se pagó. En la segunda quincena es donde vamos a ver el efecto de los ajustes correspondientes. Ya después, cuando pagamos la segunda quincena, pues nos percatamos de que al sumar los salarios de la primera quincena y de la segunda quincena, pues no le correspondía subsidio para el empleo. O sea, no le correspondían esos 160.35 y tampoco tuvimos que haber entregado, obviamente, los 19.47. Por lo tanto, nosotros vamos a ver el recibo de nóminas de la siguiente manera. Del lado izquierdo, sueldos y comisiones. Sueldos 2,400, comisiones 5,000 pesos. Ahorita regreso con las del lado izquierdo. Voy con el lado derecho. ISR que corresponde al periodo 942.47. Ya aquí pues se va a plasmar el ISR dependiendo de lo que yo le haya indicado, si quería que me hiciera ajuste o no ajuste, y pues de acuerdo a las instrucciones del sistema. Cuota del IMSS 59.89. Descuento por crédito de vivienda 674.60 y ya después empezamos con los ajustes. Primero, ajuste del subsidio para el empleo que le aplicaste y no le correspondía, 160.35. Es lo mismo que tenemos en la lámina anterior. Después, ajuste al ISR que se dejó de retener. Si yo no le hubiera aplicado un subsidio para el empleo de 160, entonces el ISR que yo tuve que haber retenido desde 144.88. Y por último, el ajuste al subsidio para el empleo que le pagaste y que no le correspondía. Ya en ejemplos anteriores vimos que si nada más dejáramos las deducciones, estaríamos disminuyendo la cantidad 2 veces. Por eso es que me regreso ahora hacia el lado izquierdo, donde aparecen otros pagos, ISR ajustado por subsidio, los 140.88, que es el equivalente al ISR que se dejó de retener, y subsidio para el empleo pagado que no le correspondía de 19.47, y el último renglón, pues son 31 centavos por los ajustes por redondeo. Me voy a llevar todo esto a la contabilización. Empiezo por el sueldo y las comisiones. Sueldo 2,400, comisiones por 5,000. Y agarro los 31 centavos de ajustes por redondeo, porque bueno, finalmente tengo que registrar yo todo lo que estamos plasmando en la nómina. Voy con las del lado derecho. Primero empiezo con el ISR del periodo, 942.47. El IMSS por 59.89 y el Infonavit por 674.60. Después, no necesariamente tengo que seguir el orden que aparece en mi recibo de nómina. Lo hice de esa manera para poder identificar cada uno de los conceptos. A mí me gustó empezar por registrar el ISR que le tuve que haber retenido en la primera quincena y que no lo hice. Entonces, el ajuste en el ISR son 140.88. Después, aparece un ajuste del subsidio para el empleo causado de 160.35, el ajuste en el subsidio para el empleo pagado de 19.47 y en los cargos, ahora sí registro lo de otros pagos de 140.88 y 19.47. Todo lo que ven ustedes en color rojo, la manera de yo explicarles cómo lo contabilizaríamos, porque ahí les estoy poniendo el concepto como tal, pero la cuenta a la que realmente se debería de ir son a la de subsidio para el empleo entregado. ¿Por qué esa cuenta?
Habrá que bien, hay quien ya me ha dicho, oye, ¿por qué no en retenciones? Yo creo que estorbaría más que la tuviéramos en retenciones y sería más difícil después estar explicando a la autoridad de que no, es que mira, esto es parte del ajuste y demás. Yo en retenciones mandaría de ISR lo que realmente corresponde, que para efectos de este ejemplo son los 9.42, perdón, de la segunda quincena y los 140 que dejamos de retener de la primera quincena. Y todos los demás en subsidio. Si nosotros analizamos el caso antes de ver la cuenta T o el esquema de mayor que tengo en la parte inferior, concluiremos que mi cuenta de subsidio para el empleo tengo que llegar a un 0. Entonces, lo que está en color azul, los 19.47 ya en la cuenta T, pues son lo que corresponden a la primera quincena, por eso le puse el número 1. Los demás datos son los cargos o los abonos que corresponden a la segunda quincena, que si yo los registro tal y cual como aparecen en mi recibo de nóminas, respetando lo que está en el lado izquierdo como cargos y lo que está en el lado derecho como abonos, me voy a dar cuenta que al final llego a sumas iguales de 179.82. Si yo sumo mis cargos y sumo mis abonos y llego a la misma cantidad, mi saldo va a ser 0. En otras palabras, significa que no tengo subsidio para el empleo. No me voy a poder aplicar subsidio contra ISR propio ni contra ISR retenido, mucho menos obtenerlo en devolución. A eso es a lo que se refiere. Ya ustedes aplicarán ciertos criterios porque hay quien me ha dicho, oye, y si en mis cargos solamente reflejo la cantidad que yo entregué y los ajustes correspondientes para darle reversa, de tal manera que mis cargos siempre pues me muestren lo que yo entregué o el ajuste que corresponda a lo ya entregado, perfecto. Entonces llévate los 144 para acá y vamos a cambiarle los signos a los 160, a los 19.47, a los 140, a los 140.88. ¿Por qué? Porque también tenemos que llegar a un 0. Es decir, si yo los 140.88 que están cargados me los llevo acá abonados, yo los tendría que poner en negativo, pero también poner en negativo los 19.47 para que al hacer mi operación aritmética entre 160.35 positivo, 19.47 negativo y 140.88 negativo, pues lleguemos también a un 0. Ya son cuestiones o criterios que cada quien aplicará y pues que en su momento, al final lo importante es que quede correctamente la cuenta de subsidio. No confundir que los 140.88, si los puedes señalar, que están ahí, que es ajuste de ISR, es un pasivo. Esos 140.88, esos no los puse en color rojo porque no me los estoy llevando a la cuenta de subsidio entregado. Esos se fueron a la cuenta de ISR retenido. Quiere decir que si yo nada más tuve a este trabajador el ISR retenido, que yo como patrón retuve, que estoy diciendo a través de la nómina y que voy a enterar, va a ser la suma de los 9.42 más los 140.88. 1,083 pesos ya redondeado sería lo que yo tendría que entregar. Y mi cuenta contable de ISR retenido o de ISPT o como le quieras llamar, te va a aparecer esa cantidad. Y esa es la que tú enterarás en el periodo siguiente. ¿Sí? Vamos al sistema. Muy bien. Vamos a regresar al programa. No sé si tengas el ejemplo con estos mismos datos, Ricardo, o con cualquier otro, no hay problema. El asunto es de que mostremos las opciones que tiene el sistema relacionadas con los ajustes que pueden realizar y que, pues, de un ejemplo que tú ya tengas ahí precargado, les mostremos seleccionando nada más el puro ajuste del subsidio, después el del ISR y demás, para que ellos vean cuál es el efecto que se tiene, ¿no? Muy bien. Ahí en su material traemos el ejemplo del empleado número 1, donde aquí vamos a poder recalcular. Lo que comentaba Miguel, el sistema va a detectar si es la última quincena o semana del mes. Vamos a indicarle que sí. Y en este ejemplo, o en este caso para este trabajador, vamos a indicarle que sí me haga ajuste de acuerdo a la guía y también ajuste de ISR y subsidio que no correspondía. Le voy a dar continuar. Ahí me hace el cálculo del programa y aquí ya me lo trae a detalle. Ahí, Ricardo, bueno, en el ejemplo que estás tomando en cuenta, si les muestras ahorita lo que viene siendo el ISR, ellos se darán cuenta que está dividido en dos renglones, en ordinarios y extraordinarios. Es correcto. Yo creo que aquí cabe o vale la pena señalarles a los usuarios que derivado también de que
tenemos que clasificar la guía, los conceptos en ordinarios y extraordinarios, y de acuerdo a la guía de llenado, pues una de las funciones que tiene el sistema es de que te calcule el ISR de manera proporcional a los conceptos que son ordinarios y extraordinarios. Por eso es que lo van a ver separado aquí. Pero si ustedes suman los 178.48 y los 5.95, vamos a llegar a los 184.43, ¿no? Es correcto. Y aquí lo que comentaba Miguel, si se fijan, eso no corresponde al ICR de la tarifa, sino que esa es la diferencia, porque le indicamos que hiciera ajuste, en donde a los 614.93 le estamos restando los 430.50 de periodos anteriores. De periodos anteriores, que es aquí la leyenda que les indica el programa, también para que quede un poco más claro. ¿Puedes mostrarle ahí el cálculo del ISR, Ricardo? Tienes otro botón, ¿no? Para el cálculo del ISR, ¿no? Ok, vamos a regresarnos al botón de ICR. Mejor en ese, así es. Ese sería el cálculo del ICR en caso de que fuese... sin aplicar el ajuste, sin ¿no? aplicar. Aquí están saliendo nóminas ordinarias y extraordinarias, porque estamos manejando también percepciones tanto ordinarias, que es el sueldo, y extraordinarias, que es las comisiones. Ahí nos sirve, por ejemplo, de que el ISR determinado son 215 conforme a la tarifa. Y por eso decimos, oye, acá me dice 215 y acá me está diciendo que son 178.48. Sí, porque nosotros en la instrucción le dijimos que nos hiciera el ajuste también en el ISR. Es correcto. Y aquí se fijan, pues no hay diferencias. Al final, en las sumas, sale lo que son 7,297 en los importes acumulados contra los 7,297, que es el cálculo mensual. Ahora, si yo aquí recalculo la nómina del empleado, le digo que no me haga ajuste, le doy continuar, aquí me hace el cálculo siguiente. Si se fijan, si yo entro aquí a ajuste, me dice que no hay, porque le indiqué que no me hiciera. Entro al ICR y entonces aquí sí, esos 215 de ICR me los va a dividir proporcionalmente a las bases que tenga de ordinaria como extraordinaria. Nada más, ahí, bueno, no tomaría yo como ejemplo los 215, Ricardo, son los 90, porque aquí estamos aplicando un subsidio para el empleo. Entonces, Okay. Al aplicar el subsidio para el empleo, pues son los 90.78. Los 125 lo aplicamos y dan los 90.78. Y esos son los que dividen las bases y estos son los que vamos a dividir extraordinarios. Proporcional, tanto ordinaria como extraordinario, que son las cantidades que tenemos aquí en la parte superior. De acuerdo. Ahora, por último, aquí mismo voy a poner recalcular, únicamente que sí me haga de acuerdo a la guía de llenado. Oh, le pusiste en el ISR también que sí. Voy a recalcular. Le digo que sí. Mira, en el ISR le pondríamos que no. Aquí voy a poner que no. Y ahí aparecen. Aquí aparecen. Y acá, si se fijan, sale lo que es la diferencia entre uno y el otro. Y en ese caso, pues la diferencia son lo que tenemos ahí marcado en color azul. Y bueno, ya ustedes se darán cuenta cuáles son las opciones que tiene el sistema y es lo que ustedes decidirán aplicar. Sí es importante, insisto, que la persona que se encarga de timbrar la nómina, la persona que se encarga de autorizarla, vaya, que sepa que el sistema te puede hacer diferentes cálculos, todo depende de la instrucción que tú le des. Si el día de mañana la autoridad te dijera, oye, ¿por qué hiciste cálculo de ISR? La guía nada más dice que haya cálculo de subsidio para el empleo, que tú plenamente tengas el conocimiento que lo hiciste de una manera deliberada y que argumentarás y que pelearás con la autoridad lo correspondiente, ¿no? Entonces sí es necesario que siempre estén conscientes de esta situación. Ya en el tema con el trabajador, pues claro que va a costar trabajo explicarle y decirle cuáles son los efectos, ¿no? Fíjense, está bien que no apliquemos más de lo que corresponde, pero a ver, autoridad, ¿qué no hubiera sido más fácil de decir de hacer un cálculo mensual? O inclusive hay manera de hacer un cálculo anualizado y estar haciendo ajustes que correspondan, y para los de sistemas inclusive hubiera sido más fácil, ¿no? Pero bueno, no hubiera sido más sencillo que dijeran, aplícame todo mensualmente y hazme los ajustes que correspondan y nos quitamos de problemas, porque si no aplicamos el ajuste en el ISR, pues muchas de las veces al trabajador lo que le va a afectar es de que le estás haciendo retenciones y retenciones y retenciones y de alguna manera como que no va a entender, o más bien se va a sentir como que, oye, pues no,
antes me entregabas cada quincena, yo sigo ganando lo mismo del año pasado y cada quincena me entregabas lo mismo y ahora resulta que en la primera quincena me entregas unas cantidades y luego en la segunda quincena me las quitas, ¿no? Entonces, ese va a ser el conflicto que vamos a tener con los trabajadores. Otra cosa, el subsidio para el empleo me cuenta gente un poco mayor que yo, que antes eran 4 salarios mínimos y que resulta que los trabajadores que ganaban estas cantidades pues tenían derecho a ese subsidio para el empleo. Se fueron actualizando los salarios, pero la tabla del subsidio para el empleo no bajó esa misma proporción. Ahora cubre 2.3, dos salarios mínimos, 2 salarios con actualización, ¿verdad? 2 salarios mínimos es lo que alcanza a cubrir. Entonces, ¿dónde quedó esa proporción de los 4 salarios mínimos que te cubría el subsidio para el empleo, ¿no? Bien, entonces, Muy bien. Ese es el caso 1 que tienen ahí en sus láminas. Vamos a continuar con lo que es el caso 2. Antes de pasar con los demás casos, Ricardo, Sí. Yo quisiera ver las preguntas que hay, Okay. porque ya vimos algunos temas, entonces creo que es momento de aplicar la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Comentándoles nada más las preguntas que son ya relacionadas con temas de soporte y demás, Ricardo ahorita nos mencionará a través de qué vía se pueden canalizar para efectos de que habrá situaciones en lo particular de que ya lo puedan atender, ¿no? Así es. Bueno, Mirna, ahí Mirna hace unas preguntas, las tomaremos en cuenta, Mirna, para pasarlas a soporte y que te hagan llegar lo que comentas. Y María Teresa pregunta, si tengo nóminas semanales, siempre acumulo 4 semanas, ¿por qué a veces unos meses traen 5 semanas? ¿Qué es la mejor forma? Mira, María del Rosario, aquí resulta que lo que manda es la fecha de pago. Yo, al momento de estar timbrando mi nómina y de pagar, pues yo tengo que manifestar una fecha de pago, que de hecho es uno de los campos más importantes en el sistema de nóminas, no en el sistema, en el timbrado de la nómina. Se ha dado mucho los casos de que hay personas que dicen, bueno, es que yo estoy corrigiendo nóminas de meses anteriores, timbré hoy y no tuvieron la precaución de ponerle la fecha de pago que correspondía y ¿qué crees? Me les pusiste a todos que correspondían al mes de marzo, ¿no? Cuando no es así. Entonces, sí se van a dar casos donde tú estás mencionando que pagaste en el mes. Entonces, yo en el mes hice 5 pagos, pues a mí no me interesa si abarcó tantos días de un mes y tantos otros de otro mes. Lo que manda es la fecha de pago. Yo te pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que yo estoy pagando PTU el día de hoy. La PTU corresponde al año anterior. La fecha de pago es la del día de hoy. La que al momento de yo estar pagando PTU el día de hoy, yo voy a aplicar los exentos de este ejercicio. Yo voy a poner fecha de pago este ejercicio. Imagina que estoy pagando el día de hoy PTU de un trabajador que apenas vino a reclamarla, pero es una PTU que es del 2018. Yo no le voy a hacer referencia a que se trata, ¿cómo se llama? Que no le voy a hacer referencia, le voy a aplicar los exentos del año pasado. Yo lo voy a aplicar de este ejercicio. Entonces, aquí, relacionado ya con tu tema en particular, al tener el mes 5 semanas, pues fue porque así fue como pagamos. Lo que manda es la fecha de pago. Y oye, ¿nos va a repercutir en los ajustes? Sí, sí nos va a repercutir como tal en el ajuste. ¿Por qué? Porque fue otro de los supuestos que la autoridad como tal ni siquiera se metió a eso. ¿Por qué? Porque a mis ingresos que yo recibo en el mes, yo le tendré que aplicar una tarifa o una tabla de subsidio para el empleo según sea el caso, ¿no? Entonces sí, claro que se nos van a dar esos supuestos, ¿no? Ya hay quien nos ha dicho, oye, ¿y qué pasa si es la última nómina del año y mejor hago otra nómina para pagar los primeros 3 días y luego los otros 2 días que corresponden al siguiente ejercicio? Bueno, o sea, se puede realizar, pero eso te obligaría a que ya abras periodos extraordinarios, vaya, y sobre todo que respetes la fecha de pago. A mí de nada me serviría que dijera, partí la nómina en 2, sí, cuando la fecha de pago de todos modos es la misma, pues corresponde a un ejercicio en particular. ¿Sí? Así es. María Teresa González pregunta, ¿el sistema de nómina nos permite hacer cambios de manera manual? Ya que por alguna razón, en ocasiones de antemano conozco que aunque al inicio del mes le corresponde subsidio, en la última nómina tendrá ingresos por los que al hacer el ajuste, el subsidio será 0. Preguntan que si el sistema nos permite, o sea, yo lo que entiendo de María Teresa es decir, pues ¿para qué le aplico subsidio para el empleo en la primera quincena cuando sé que en la siguiente quincena pues no le va a corresponder? Entonces prefiero no aplicarlo desde el principio. Su pregunta es,
¿el sistema me permite manualmente hacer ese ajuste? Entonces es que desactiven el concepto, lo pueden desactivar. Y para que no lo calcule. O sea, sí lo permite el sistema y la opción que tú tendrías que utilizar es en ese periodo en particular o inclusive en ese empleado, desactivar el concepto como tal, ¿no? En este caso, hay que irse a la opción de archivos, aquí en la opción de conceptos. Ahí buscan el concepto de subsidio, que es el P046, y le vamos a indicar, perdón, es el P044, y le vamos a indicar que aplicar. Lo que va a hacer el programa es desmarcarnos esta casilla que dice aplicar, la va a deshabilitar, y en este caso ya no lo va a incluir en la nómina. Claro, como dice Miguel, ya es bajo el propio riesgo de cada usuario, porque va a estar omitiendo esa información en el XML al momento de hacer el timbrado. Bien. María del Rosario queda, ¿en qué opción marco al trabajador que no quiero hacerle cálculo mensual? Esa es muy buena. Si te vas otra vez, Ricardo, se los muestras en el sistema. En este caso, lo que comentábamos era, aquí la opción a poner recalcular nómina. Por omisión le vamos a dar a todos. Vamos a suponer que a todos, vamos a suponer que al número 18 no quiero que me calcule el ajuste. Yo aquí le doy que me indique a todos para ahorrarme de estarlo haciendo uno por uno. Yo aquí le digo que me calcule a todos, tanto ajuste como guía de llenado. Y luego ya particularmente regreso, selecciona el número 18. Podemos mostrar, perdón, así como está, Ricardo, yo tengo un total de percepciones de 12,000. Bueno, el neto son 9,657. Tiene que cambiar. Sí. Okay. Ya posteriormente le doy yo aquí recalcular a este empleado en particular. Le digo que sea el 18 únicamente. Le pongo aceptar y me va a volver a preguntar. Yo aquí le digo que no me haga el ajuste. Le doy continuar. Ya aquí me quita lo que es el ajuste. Me lo deja tal cual. ¿Sí? Si entro al ajuste, no me lo va a mostrar. Si yo le pongo nuevamente recalcular y le digo que sí me haga el ajuste, me va a habilitar lo que son. Nada más que, Ricardo, hazlo con otro empleado porque con ese empleado en particular quizá no le correspondía ajuste desde el principio, ¿no? Entonces necesito uno que vamos a hacerlo pues con el 17. Voy a poner recalcular. Le indico que sí me haga el cálculo y aquí está el ajuste correspondiente, ¿sí? Con sus ajustes de cada uno. Ahorita le indicaste que sí, ahora indícale que no. Aquí ahí tengo 4,629 y 791.38. Pongo recalcular, nuevamente a este empleado en particular, le digo que no. Y ya tengo una cantidad diferente, 4,394, teníamos 4,699 y en las deducciones eran 791.38, ahí tengo 506. Simplemente es para que ustedes se den cuenta de las variaciones que tiene el sistema. En el otro que hicimos primero, en el número 18, no había subsidio para el empleo por las cantidades que tiene y por lo tanto, pues el cálculo fue el mismo, ¿no? Algo que a mí me permitió comprender esto de una manera, pues se puede decir más fácil, fue cuando yo empecé a hacer manualmente por mi cuenta cálculos mensuales. Y yo decía, a ver, ¿cuál es el cálculo mensual? ¿Cuál es el cálculo quincenal? Y finalmente, pues yo podía ver un comparativo, ¿no? Comparándolos también, obviamente, también con el sistema. Sí es importante que estemos pendientes de lo que el mismo sistema está realizando, ¿no? Muy bien. Berta Castañeda nos dice, en el ejemplo del cálculo de la segunda quincena, donde hacen los ajustes y los marcan amarillo, en el resumen del gran total de la nómina aparecen aplicados en el renglón de subsidio para el empleo pagado. Sí, efectivamente. De hecho, si te regresas a la presentación, Ricardo, podemos minimizar ese para poder verlo. Ahí. En esa, los que están en color amarillo, a excepción del primer renglón que está en amarillo, que es de si se va al ISR, todos los demás lo registramos como subsidio para el empleo, como lo tengas ahí en tu contabilidad, ¿no? Subsidio para el empleo entregado, subsidio para el empleo pagado, como quiera que sea que lo tengas. Porque, ojo, se registra en contabilidad el subsidio para el empleo entregado, no se registra el subsidio para el empleo que le correspondió. Sin embargo, al momento de yo hacer los ajustes en la nómina y aunque me esté diciendo que es un subsidio para el empleo causado el que se está haciendo el ajuste, yo tengo que contabilizar eso en algún lado. La cuenta como tal de subsidio para el empleo que le correspondió no la manejamos, la que manejamos en contabilidad es la subsidio para el empleo entregado porque va conforme al flujo. Entonces, es por eso que yo decía, bueno, en subsidio para el empleo entregado o pagado, como le quieras llamar, ahí es donde tendríamos que hacer el registro correspondiente. Si se fijan, al final de esa nómina
el importe neto a entregarle al trabajador o lo que se vayan a sueldos por pagar son 5,563. Es lo mismo que yo tengo en mi ejemplo de contabilización en el lado derecho donde dice sueldos por pagar, 5,563. ¿Sí? Muy bien. María Esperanza pregunta, buenas tardes, para efectos de enterar el ICR del mes, ¿cuál será el subsidio al empleo pagado? ¿Qué será disminuido del ICR a cargo? Es decir, ¿cuáles claves me hacen el subsidio al empleo pagado? Dice, perdón, lo voy a volver a leer porque como que me perdí en algún lado. Dice, para efectos de enterar el ISR del mes, ¿cuál será el subsidio para el empleo pagado? ¿Será disminuido del ISR a cargo? Es decir, ¿cuáles claves me hacen subsidio para el empleo pagado? En el ejemplo que nosotros vimos, yo les dije, el ISR que nosotros vamos a enterar va a ser la suma de los 942.47 y de los 140.88. Por eso es importante identificar en el recibo de nómina de la primera quincena y de la segunda quincena los conceptos de ISR. En cuanto al subsidio para el empleo, va a suceder lo mismo. Yo tengo que identificar el subsidio que ya entregué en la primera quincena, pero también tengo que identificar los ajustes que vamos a realizar para darle reversa a ese subsidio que no le correspondía. En el ejemplo que yo les mostré, les dije, subsidio no debimos de haber entregado y por lo tanto yo no tengo derecho a acreditarme nada. Al final, ¿cómo va a quedar mi declaración de ISR, de retenido por salarios? ISR retenido por salarios del mes de, supongamos que estamos haciendo marzo de determinado año, del mes de marzo, y va a ser la suma de los 942 más los 140.88. Y entonces, pues nos va a dar la cantidad que corresponda, ¿no? Y en el caso del subsidio para el empleo, en mi contabilidad va a quedar cero. No tengo derecho a aplicar ningún subsidio para el empleo. Roberto R., si un trabajador entra el martes de la última semana de pago del mes, ¿es necesario aplicarle a ese empleado el ajuste mensual del subsidio? El mismo sistema te da la opción de que tú le apliques a los, le puedes mostrar eso, sí, Ricardo, estaría bien. El mismo sistema te da la opción de que tú indiques si a los empleados que entraron a trabajar después del día 1 de cada mes, les apliques o no el ajuste que corresponda. Es la última opción que aparece hasta abajo. Entonces ya tú decidirás si le haces el ajuste o no le haces el ajuste. Si yo les leo el decreto, que me voy a permitir sí leerles ese artículo 10º del decreto que nos habla del subsidio para el empleo, en su ley de ISR, muy seguramente la van a encontrar hasta el final, ahí es donde nos habla del subsidio para el empleo, y nos habla de que los trabajadores o los que reciban ingresos de pagos por salarios tienen derecho a un subsidio para el empleo. Déjenme nada más aquí identificarlo porque tengo varios documentos. Aquí está, subsidio para el empleo. Tienes derecho a un subsidio para el empleo y es para los que prestan un servicio personal subordinado o para los que establece la fracción primera del artículo 94 de la ley de ISR, que estamos hablando de los servidores públicos. Exceptúa cuando recibes pagos por separación, por primas de antigüedad y demás, ¿no? A eso no te aplicarán subsidio para el empleo. Pero bueno, siguiendo nosotros con el decreto, dice que tienes derecho a un subsidio para el empleo y que se va a aplicar una tabla. Dice, los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción primera del artículo 94, excepto los percibidos por primas de antigüedad, retiro, indemnización, y ya nos da, gozarán de un subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96. El subsidio se calculará aplicando a los ingresos que sirven de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate la siguiente tabla, y viene una tabla. Más abajo dice que si tú realizas pagos por periodos menores a un mes, entonces nos puedes convertir la tabla del subsidio para el empleo en quincenas, en semanas o en el número de días a los que corresponda el periodo. Pero nunca dice que yo renuncio o que no tengo derecho a que me apliques toda la tabla mensual. ¿Sí me explico? Entonces vamos a encontrar aquí nosotros opiniones encontradas donde alguien diga, no, pues nada más aplícale de una manera conservadora, pues lo que le corresponde por esos días proporcionales. Ah, bueno, y así te lo calculará. Y habrá quien diga, oye, aunque haya trabajado un solo día, entonces le corresponde el subsidio para el empleo de la tabla mensual, porque finalmente es una tabla mensual. Y me habla de ingresos mensuales, ¿no? Entonces, sí es importante que cada quien decida qué es lo que va a aplicar, ¿no? Muy bien. María Catalina, si desde mi primer nómina le indico que sí me haga el ajuste al ICR, ¿ya siempre tiene que ser así? Es decir, ¿no puedo cambiar la opción? Pues mira,
Yo considero que sí podemos hacer los ajustes que correspondan en un periodo o en otro. Nada más que estoy tratando de memorizar o recordar lo que dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, donde me habla que para el cumplimiento de obligaciones, si yo opto por algo, lo tengo que respetar durante el ejercicio. En mi opinión, yo creo que no estamos en ese supuesto del artículo 6 del código. Entonces yo consideraría que pues en determinado momento hice el ajuste o no hice el ajuste. Sí, la recomendación es que respetemos durante todo el ejercicio el mismo criterio, ¿no? Que insisto, si a mí me preguntan, oye, cuando yo llego con mis clientes contadores y demás y que ellos me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Aplicamos o no el ajuste al ISR? Yo considero que en base a lo que se establece en el artículo 96, donde me habla de ingresos mensuales, yo creo que sí hay que aplicar ese ajuste de ISR, siempre que lo sepa el cliente o la persona que va a tomar decisiones. Porque si el día de mañana la autoridad nos hace esa observación, sabemos que nos tenemos que pelear ahí, ¿no? Ya he visto yo también sistemas que ni te preguntan. Hay sistemas que te dicen, yo te hago el ajuste de subsidio entregado nada más, perdón, el que te correspondió nada más, y yo no te hago ajustes en el ISR, lo que salió conforme a lo que está en la guía y vamos. Ya en la anual tú hazte bolas, pero es una manera como de reducir el impacto que en ese momento recibe el trabajador, ¿no? En el ejemplo que les mostramos de la guía de llenado, si ustedes se fijan, al trabajador se le retuvieron 444 pesos de la segunda quincena y 150 pesos de la primera quincena. Si el cálculo se hubiera aplicado mensualizado, entonces no hubiéramos retenido 444, le tuvimos que haber disminuido 35 pesos, que para el trabajador, si valoramos qué es lo que le conviene, pues obviamente él va a convenirle lo que reciba más en la bolsa, ¿no? Pero insisto, ya va a ser una cuestión de crear conciencia y sobre todo de que si no van a aplicar el ajuste del ISR, te está yendo de una manera conservadora, está bien, nada más entonces sí verificar que en declaración anual, pues ya es donde se le va a hacer el ajuste que corresponde. Edwin Estrella pregunta, buenas tardes, quisiera saber, entonces, para efectos del ISR calculado, ¿qué sería más conveniente? ¿También hacer el ajuste para que a final de cuentas, como bien comentaba, el trabajador será quien refuta estos temas? Y si la autoridad entonces nos dice que no tuvimos que haberlo hecho hasta que exista el problema, ¿lo dejamos de hacer? Pues es que sí, efectivamente, Edwin, es lo que yo comentaba, ¿no? O sea, yo con la mayoría de las personas que he comentado este tema, y que su sistema se los permite, han ellos optado por sí hacer el ajuste en el ISR. Y dicen, bueno, ya en su momento nos pelearemos con la autoridad, pero están conscientes y sobre todo la decisión la están tomando ellos, porque a mí me podrán preguntar mi opinión, yo se las doy, yo les digo, sí, yo también lo haría, pero finalmente la decisión es del patrón, ¿no? O del contribuyente obligado, ¿no? Entonces, en tu pregunta tú dices, oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos o no el ajuste del ISR? Mi opinión es que sí. Ya tú también, imagino, con lo comentado, ya te formaste una opinión y dirás, ok, si nos la aventamos de esa manera, hay que leer el artículo 96 de renta. El artículo 96 lo voy a leer porque es en lo que yo me baso para decir, bueno, pues es que ahí nos está diciendo que a mis ingresos, pues yo le aplique pues una tarifa mensual, a mis ingresos que yo estoy percibiendo como trabajador o que yo como patrón le estoy pagando al trabajador y le tengo que aplicar esa tabla, ¿no? Esa tarifa. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Y la retención se calculará aplicándolo a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente, y ya me habla de la tarifa, ¿no? Entonces, es por eso que yo digo que, bueno, pues, nada le habría costado a la autoridad decir, hazlo de una manera mensual y creo que nos hubiera ahorrado pues mucha controversia entre todos los usuarios, ¿no? Insisto, mi opinión, de acuerdo al 96, es que sí apliquemos ese ajuste de ISR. Muy bien. Álvaro Adame, buenas tardes. Para el caso de las nóminas que son esquema de pago catorcenal, ¿cuál es la forma correcta de aplicar el proceso de ajuste? Muchas gracias. Es el mismo, Álvaro. El asunto va a ser que lo que va a mandar es la fecha de pago. Y entiendo a qué va tu pregunta, Álvaro. Yo creo que tú vas en el sentido de que habrá un mes donde pagaste 3 catorcenas por la fecha de pago como tal, ¿no? De que dijiste, bueno, esta, aunque se comió un día nada más de determinado periodo, los otros 13 días corresponden al periodo anterior, pero como lo que manda es la fecha de pago, pues va a llegar un momento donde imagínate cuál va a ser el efecto del ajuste. Fue algo que tampoco la autoridad comentó, o sea, ellos dijeron, a tus ingresos del mes, ¿cuáles son mis ingresos del mes? Mis ingresos del mes
son los que de acuerdo al timbrado de la nómina y lo que de acuerdo a la fecha de pago ahí está. No por nada, cuando yo recibo, por ejemplo, el pago de la PTU, supongamos que la recibo en mayo, yo recibí mis ingresos de mi primera quincena, mis ingresos de mi segunda quincena y también recibo lo de la PTU. Juegan para efectos del cálculo del ISR, ya que hay opciones para esos conceptos de hacer un cálculo en base al reglamento es otra cosa, pero finalmente mis ingresos no dejan de ser del mes al que corresponda. Me tocó hace poquito ver el caso de una persona, incluso que fue trabajador del SAT, donde se fueron a juicio, los demandó, ganó, le pagaron los salarios caídos. Las nóminas que él me mostró, emitidas por el propio SAT, decían, periodo, no me acuerdo de ejercicios, pero lo voy a inventar, del 1 de enero al 15 de enero del 2017, fecha de pago, 1 de marzo del 2019. ¿Sí me explico? El periodo que estaban pagando como salario caído correspondía a 2017, pero a él le pagaron ya ese salario caído hasta el 2019 y aplicaron lo que correspondía de retenciones y demás hasta la fecha en que se está pagando. Entonces, claro que hubo un ingreso mayor y claro que se le aplicó una tarifa de ISR conforme a la periodicidad que le pagaron. Entonces, son de los efectos que podemos tener. Obviamente, este trabajador al momento de hacer su declaración anual, pues le resultó cantidad a favor, ¿no? Por estos efectos que estamos comentando. Raúl Frías, entonces es correcto aplicar todos los ajustes. De acuerdo a la guía, nada más el del subsidio. En mi opinión, yo sí aplico el resto de los ajustes. Sí, nada más a lo mejor el que me reservo es el último renglón que dice que si el trabajador entró después del día 1, que si le hago el cálculo del ajuste sí o no para no aplicarle el ajuste mensual y aplicarle uno de manera proporcional, perdón, el subsidio mensual o uno proporcional, ¿no? Pero yo sí hago ajuste en ISR y yo sí hago ajuste conforme a la guía en subsidio para el empleo. Rafael García, ¿hay algún problema si no manifiesto que es fin de mes? Si no manifiestas que es fin de mes, simple y sencillamente el sistema no te va a hacer ajustes. Entonces, es importante que tú le pongas que sí se trata de la última semana, quincena, catorcena o como pagues del mes de que se trate. Si no, el sistema no te hace ajustes. Genoveva Salazar, para no tener problema con los trabajadores, ¿puedo manejar comisiones para que siempre pagarle lo mismo? Me imagino que esta ha sido una medida que algunos patrones Genoveva han utilizado, donde dicen, bueno, para no estarme peleando con el trabajador y demás, pues lo que voy a hacer es estarme ajustando en la segunda quincena y le pago X comisión para efectos de que él en su bolsa pues no vea un decremento. No hay problema, nada más recuerda que entonces eso te va a obligar a estar haciendo modificaciones al salario ya integrado de manera bimestral, porque ahí ya estamos hablando de cantidades fijas y de una parte variable. Es correcto. Noemí Jacqueline, ¿cómo sé cuándo y a qué trabajadores corresponde hacerles el ajuste? Mira, Noemí, tú le vas a hacer ajuste a todos los trabajadores que estuvieron contigo en el mes. Entonces, en el momento que tú al trabajador sabes que estuvo contigo, perdón, sabes que es la última semana, la última quincena, el último periodo del mes, vaya, pues simple y sencillamente le vas a hacer ajuste. Así es. Lo que tú vas a decidir es si le vas a hacer el ajuste nada más conforme a lo que establece la guía, que era la primera opción que veíamos, o si también le vas a hacer el ajuste conforme al ISR o al subsidio para el empleo que en su momento le correspondía. Víctor Ávila, si el pago de mi nómina quincenal es la misma cada quincena, ¿tengo que aplicar el ajuste? Al realizarlo, ¿sí varía con menos ISR a pagar o viceversa? Sí, Víctor, es que justamente te vas a dar cuenta que si a cada trabajador, aunque le pagues la misma cantidad, sí puede haber variaciones en el ajuste. ¿Por qué? Porque al sumar los ingresos, puede darse el caso de que ya caigas en otro renglón. Si normalmente es la misma cantidad, como la tabla de subsidio para el empleo, se convierte también en quincenal, normalmente vas a obtener siempre los mismos importes, vaya, pero sí se puede dar el caso donde presente variaciones. ¿Yo qué te recomendaría? Haz el ejemplo con un mes y si tú estás viendo que fue la misma cantidad, le ponga sí o no a lo que viene siendo el ajuste, pues va a resultar de que no va a suceder nada, ¿no? O sea, aunque le pongas que sí, de hecho con Ricardo le sucedió, ¿no? Con uno de los trabajadores, le puso que sí, le puso que no y era la misma cantidad. ¿Por qué? Porque para ese trabajador en particular
pues a lo mejor los importes fueron los mismos en una quincena y en otra y no sucedió nada, ¿no? Entonces, la recomendación es, haz el ajuste y tú te darás cuenta si hay variación o no. Roberto R., cuando elabora un finiquito y en la última semana de pago del mes y selecciona aplicar el ajuste mensual, los conceptos no se reflejan en el recibo de finiquito para firmar del empleado, solo se muestra en el recibo de la nómina. Sí, Roberto, en este caso nada más se ve reflejado en el recibo de la nómina o en el PDF. En este caso voy a pasar esa observación a desarrollo para ver si se puede también ahí plasmar estos cambios en este recibo que tú entregas al trabajador para firmar el finiquito. Lo único que yo ahí les recomendaría que visualizaran es, depende de lo que estemos pagando de conceptos en el finiquito, porque puede ser finiquito y que yo esté pagando sus partes proporcionales y ya, entonces ahí sí hay subsidio, pero si yo te estoy pagando pagos por separación, prima de antigüedad y demás, ahí no aplica subsidio. De hecho, nos comentaron aquí en el área de soporte y desarrollo que ya tuvieron el caso con una persona que le decía, oye, lo que pasa es que no me está grabando en el XML lo correspondiente al subsidio para el empleo porque, pues a lo mejor yo además de pagarte los pagos por separación, te di un bono adicional, que es un concepto extraordinario. Y ahí cuando son de finiquito, yo le tengo que poner el régimen, cuando son, pagos por separación, yo le tengo que poner el régimen con la clave número 13 y ese no me acepta subsidio para el empleo. Entonces, habrá que ver si no se trata de una situación similar y por eso es que lo está grabando en otro complemento, ¿no? María Angelina Valdés, las nóminas son semanales. ¿Cuándo se va a aplicar el ajuste? Se va a aplicar el ajuste en la última nómina del mes. ¿Y cuál es la última nómina del mes? Pues todo depende de la fecha de pago, ¿no? Si yo pago semanalmente y estoy hablando de la nómina de marzo y yo pago los días sábados, por ejemplo, entonces el sábado 28 es la última semana de marzo y esa será en la que aplicaremos el ajuste. Oye, ¿y qué va a pasar con la siguiente semana que abarca yo pago el día 28 y abarca la semana de lunes a domingo, 29? ¿Qué va a pasar con los días 30 y 31 que ya se van a ir en la nómina de abril? Simple y sencillamente pertenecen a abril, porque la fecha de pago va a ser el 4 de abril y ya ese pertenece a otro periodo. Muy bien. David Ulloa, si llevo el cálculo semanal, ¿se puede usar la tarifa mensual? Y si se pudiera, ¿cómo afectaría el ajuste en la última semana? De antemano, gracias. Fíjate, David, esto era algo que nosotros de alguna manera comentábamos, ¿no? De que si la autoridad hubiera sacado como un procedimiento de usar una tarifa mensualizada, pues creo que estaría más sencillo, ¿no? Pero parece ser que la autoridad, pues, quiere nada más ganar y nunca, finalmente vamos a llegar a un cálculo anual o tendremos que hacer un ajuste, ¿no? Pero no lo contemplan de esa manera. Sí, en reglamento te dice que si haces pagos por periodos menores a un mes, que apliques la tarifa convertida a semanas, quincenas, catorcenas, decenas, según se trate, ¿no? Entonces, aplicar la tarifa mensual como tal a un pago semanal, pues claro que va a ser un ISR mucho menor el que le vas a retener. Y a lo mejor, ya dependiendo las demás cantidades, porque son muchísimos supuestos, cuando tú le apliques o cuando ya hagas el ajuste mensual, puede ser que le salga ISR retener. Yo ahí te recomendaría que el ajuste nada más, o sea, que respeten las nóminas, las tarifas, perdón, semanales, quincenales o como sea, y al final del mes hagan el ajuste. Eso es lo que yo recomendaría. Óscar Hernández, ese proceso de opción de no calcular subsidio semanal, ¿está considerado por ley o reglamento? No, me imagino, Óscar, que te refieres al ejemplo que alguien más comentaba, ¿no? De que, oye, pues yo no le quiero aplicar el subsidio, ¿no? De hecho, en el artículo 10 del decreto del subsidio establece que si haces pagos por periodos menores a un mes, que conviertas la tabla del subsidio. O sea, no dice que no se lo apliques, vaya. ¿Y cuál es la última? La última de Pedro. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo con vacaciones, Pedro, para que te quede un poco más claro. Pregunta referente a lo que es el subsidio que va a pagar referente a las vacaciones. El subsidio del empleo cambiará y además, ¿qué pasa con las nóminas del siguiente mes? Que el empleado está de vacaciones y por lo tanto no recibirá ingresos. Dice, si en la última nómina del mes pagas vacaciones al trabajador, que ya lo que tú decías, no, se van a disparar y normalmente el subsidio para el empleo cambiará. Bueno, es que si pago vacaciones, pues se supone que el trabajador no se presentó a trabajar, entonces lo que le estoy pagando por concepto de vacaciones, pues se lo estoy dejando de pagar como sueldo, ¿no? Me imagino que también te refieres en el sentido de que se da el caso, ¿no? De que vacaciones pagadas y no tomadas, ¿no?
que hay que tener mucho cuidado con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, porque el derecho a disfrutar las vacaciones debe ser irrenunciable. O sea, sí tiene que disfrutar las vacaciones al trabajador, ¿no? Pero bueno, supongamos que tiene otro ingreso, pues es que al tener más ingreso, efectivamente, en la tabla de subsidio para el empleo podías o puedes caer en el último renglón donde ya no te corresponde subsidio para el empleo, y en el momento de que te realicen el ajuste ahí lo vas a sentir. En el ejemplo que yo les mostré de la guía de llenado, fíjense que en la primera quincena el trabajador recibió 2,500 pesos, en la segunda recibió 4,900 pesos, entonces ya son 7,400. Ese pudiera ser un ejemplo. ¿Qué va a suceder? Pues al momento de hacer el ajuste para el empleo, del subsidio para el empleo, pues ya no le correspondería. Muy bien, vamos a continuar. Lo que sigue son, ¿qué ejemplos, Ricardo? Es un caso 2. En ese caso, justamente hablando de las vacaciones, es el ejemplo que vamos a ver ahora. Es el empleado 2. Bien. El cual yo aquí en vacaciones le indiqué que hay dos apartados para lo que es el cálculo de las vacaciones. Está ese apartado que es indique el modo en el cual se va a calcular el ICR del periodo. Yo lo tengo marcado, la primera opción, que es calcular el ICR de las vacaciones, y la prima vacacional por separado. Eso quiere decir que lo que yo tengo aquí en este cálculo que estamos viendo ahí en pantalla, voy a copiar ahí la imagen de la ventana, ese subsidio por vacaciones, la prima vacacional y todo lo que estamos aquí, es lo mismo que me va a reflejar en mi recibo de nómina. Y la segunda opción, que es calcular el ICR de vacaciones, prima vacacional, sumando al resto de las percepciones del periodo, aquí lo que va a hacer el programa es, a esas cantidades que procedan, le va a calcular el ajuste correspondiente junto a las otras percepciones que tenga. Que de hecho, en mi opinión, yo así lo aplico, porque si yo calculo por separado el ISR de vacaciones y prima vacacional del resto de los conceptos, pues es como yo dividir mi ingreso, que yo como trabajador estoy percibiendo, o dividir el ingreso al trabajador, vaya, y decirle, le voy a aplicar una tarifa quincenal sobre dos bases distintas. Y entonces, al ser menores las bases, pues el ISR va a ser menor. Insisto, esto han sido opciones que el usuario ha solicitado, y por eso es que ahí está, ¿no? Ya lo que sí pudiera llegar a variar es si yo hago el procedimiento conforme a la ley de ISR o conforme al reglamento que lo contempla para ciertos conceptos. Cuando se trata de PTU, de aguinaldo y prima vacacional, recordemos que podemos aplicar un procedimiento diferente que viene en el reglamento, ¿no? Pero yo decir que va a una quincena, a lo que son vacaciones y prima vacacional, le aplico la tarifa, y al resto de percepciones, que puede ser mi sueldo, algún bono y demás, también le aplico tarifa, pues tengo dos bases distintas y el impuesto va a ser menor. Ese va a ser el resultado. Y bueno, ha sido por petición de los usuarios también. Pero finalmente, si te vas a aplicar por reglamento, llevarlo al cálculo por separado, ¿no? Sí, pero sí, es que comentan aquí que si me lo llevo por reglamento, es como si hiciera un cálculo diferente, un cálculo separado. Sí, efectivamente, pero en reglamento hay conceptos en específico. Habla de aguinaldo, bueno, gratificación, habla de PTU y primas dominicales y vacacionales. Eso es lo que establece el artículo 96, que te puedes ir conforme al reglamento, y en el otro supuesto puede haber otro tipo de conceptos, ¿no? Bueno, finalmente están las opciones que pide el usuario. Ya Ricardo les va a mostrar cuál es el resultado, ¿no? Muy bien. Eso lo vamos a hacer por separado. La opción marcada por separado. Le doy aquí a aceptar. Cierro la opción. Me voy a mi cálculo de nómina. Aquí le voy a poner recalcular. ¿Sí? Y aquí ya me trae la información. Como pueden ver, me pone el subsidio para el empleo de las vacaciones, que es el que tengo yo calculado acá en la opción de vacaciones correspondientes. Las cuotas por vacaciones, esa sí me la deja tal cual, que son los 14.97, y el importe tanto por prima como por vacaciones correspondientes. Ahora, si yo regreso a la opción de vacaciones y cambio la siguiente opción, si se fijan, me quita lo que son los conceptos como tal. El subsidio para el empleo por prima vacacional y el de vacaciones en caso que hubiese. Me deja nada más lo que voy a pagar tanto de vacaciones como de prima vacacional. Porque se van a sumar al resto de las percepciones. Es correcto. Aquí doy a aceptar y cierro y pongo recalcular. Y las cantidades que nos dan obviamente son diferentes, ¿no? Así es. Ya aquí, como pueden observar, me da un subsidio para el empleo de la nómina ordinaria, que es correspondiente al sueldo, y un subsidio
para el empleo extraordinario, que corresponde a lo de las vacaciones, y prima vacacional. Y lo que hace el programa, como ya lo habíamos visto previamente, es a la cantidad que corresponde, las va a separar y las va a calcular de acuerdo a lo que corresponda, de acuerdo a la base ordinaria o extraordinaria. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo, Ricardo, el 3. Son 7 ejemplos y terminando los ejemplos, otra vez vamos con la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Aquí en el caso 3 es el empleado 7, en el cual vamos a hacerle lo que es el ajuste mensual. En este sí se le realizó ajuste mensual y tanto en el subsidio como en el ISR, ¿no? Es correcto. Aquí selecciono al empleado 7, le pongo recalcular. Le voy a indicar que si me haga ajuste tanto de guía como de ICR y subsidio para el empleo en caso que le correspondiera. Y aquí me muestra lo que es el cálculo correspondiente. Eso es lo que tienen ahí ustedes en sus láminas. Ahí lo que resaltamos nosotros son los renglones que están del G en adelante, 160.35, 140.88 y 229.46. Tú te los vas a encontrar en las deducciones, ahí los pueden ver ustedes en la nómina en la parte superior. Los 140.88 y los 229.46 que aparecen hasta abajo, te lo encontrarás como otras percepciones para efectos de hacer los ajustes correspondientes. Así es como los vas a encontrar. Y el caso siguiente es el 4. En ese ejemplo es el que vio Miguel al inicio del En la guía de tema, llenado, ¿no? que es el ejemplo del empleado de la guía de llenado. Pues simplemente para que vean que llegamos a las mismas cantidades que se establecen en la propia guía, ¿no? Al momento de nosotros hacer el ajuste que corresponda, nada más marcaríamos que haremos el ajuste conforme a la guía. No vamos a hacer el ajuste en el ISR, sino las cantidades serían diferentes, ¿no? Entonces le damos continuar y ustedes se dan cuenta ahí, si igual te vas al resumen, Ricardo, del ajuste de subsidio para el empleo e ISR, ahí nos damos cuenta que a mis percepciones de 2.500 más 2.400 que fue de subsidio, perdón, de sueldo y de comisiones, les corresponde un ISR del lado derecho de 444. Ya hablamos de que se puede dividir en nómina ordinaria y extraordinaria. Hablamos de la cuota del IMSS y además los ajustes, ¿no? El ajuste de subsidio para empleo causado de la primera quincena, el ajuste de ISR que se dejó de retener también de la primera quincena, el ajuste del subsidio para el empleo que le entregaste en la primera quincena y no le correspondía. Y para efectos de completar los ajustes en otros pagos, también tenemos un concepto de ISR ajustado por subsidio y subsidio para el empleo pagado que no le correspondía. Estas cantidades, ustedes en la guía de llenado que está en la página del SAT, se van a encontrar que son exactamente las mismas. Y una manera de mostrarles que el sistema pues, realmente lo hace como lo pide la guía, ¿no? Es correcto. El caso 5 es el empleado 27, el cual está especificando un ICR que se va a reintegrar. Sí, en este ejemplo en particular que ahorita nos muestra Ricardo ya en el sistema, resultó que al trabajador en periodos anteriores le hicimos retención de ISR y resulta que ya una vez que le aplicamos el cálculo del ajuste, el ajuste mensual vaya de ISR y de subsidio y demás, pues nos percatamos que el ISR que ya le retuvimos en los periodos anteriores pues es mayor que el que realmente le corresponde. Y por lo tanto, pues tenemos que hacer ese ajuste de 45 pesos que por ahí aparecen que nos va a mostrar Ricardo y pues tenemos la necesidad de encontrar un renglón. Y el renglón va a ser ese de el ISR que le vamos a reintegrar. Ahí están los 45.49. Si los puedes señalar, Ricardo, ¿dónde se encuentran? Tanto en el recibo de nóminas como en el reporte, ¿no? Aquí en el ajuste podemos observar lo que es el ICR por reintegrar, que son esos 45.49, ¿sí? Donde el cálculo mensual me dice que fueron 119.06 y el acumulado yo le vengo reteniendo o le retuve 164.55. Ya la diferencia me da un ICR por reintegrar de los 45.49, que si me voy a mi recibo de nómina, lo vamos a ver en este concepto, que en ese concepto nosotros lo indicamos en la ventana del ajuste. Ahorita voy a regresar nuevamente a la ventana del ajuste para que vean dónde le estamos indicando, me lo ponga el reintegro por ICR. Y obviamente se está aplicando de esa manera porque tú como usuario del sistema le estás indicando
que sí te haga un cálculo en el ajuste mensual de ISR y en su caso, pues le estás indicando que te lo mande al concepto P052, que es el reintegro de ISR no entrado al SAT. Es correcto. Vamos con el ejemplo número 6. Aquí en el caso 6, el empleado 1095 se le está calculando lo que es un finiquito. Voy a regresar al programa para ver el caso práctico. Ustedes ahí lo tienen en sus láminas para que vayan siguiendo o vayan viendo los números. Cuando se hace el cálculo de un finiquito, el mismo sistema te pregunta, o tú lo indicaste, vaya, que es ya definitivo, o sea, que es la última nómina, vaya, para efectos también que en su momento haga los ajustes correspondientes, ¿no? Es correcto, eso que comenta Miguel está en ese apartado. Si el finiquito lo está calculando en la última nómina que acumula el mes actual, hay que indicarle lo que proceda. Si en este caso es considerar el ICR subsidio para el empleo a los conceptos incluidos en el finiquito como definitivo, o bien calcular el ajuste mensual de ICR subsidio para el empleo a los conceptos incluidos en el finiquito que proceda. Y aquí, Ricardo, donde comentábamos de que depende de los conceptos que se estén pagando como parte del finiquito, si son pagos por separación, mismo decreto, artículo 10 del decreto de subsidio, te establece que no les corresponde subsidio para el empleo. No te permite en el timbrado de la nómina que aparezca en el complemento de nóminas como clave número 13, que son el de pagos por separación, vaya, que manifiestes cantidades por concepto de subsidio para el empleo. Ya se tuvo el caso con una persona y dice, oye, pero es que ¿por qué no me aparece el subsidio para el empleo cuando yo estoy pagando otros conceptos extraordinarios a los cuales sí se les aplica subsidio para el empleo? No es cuestión ni del PAC ni de software fácil como tal, sino es cuestión de reglas de validación que no te va a permitir que aparezca ese subsidio. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ponerlo en otro complemento o abrir un periodo extraordinario con otros conceptos que deban de pagarse, vaya, pero lo tenemos que tener por separado. Muy bien, aquí le voy a seleccionar la primera opción, que es como un pago definitivo, y esa es la ventana que ustedes tienen ahí mismo en su presentación. Le doy cerrar, me voy a mi cálculo de mi nómina, selecciono al empleado, le voy a poner recalcular, independientemente le digo que me afecte, y ese sería lo que es el cálculo. Lo que comentaba Miguel es justamente de subsidio para, por ejemplo, en este caso de vacaciones, se fijan, trae como que viene de acuerdo a lo que yo le indiqué aquí de las vacaciones. Si yo lo intentara de timbrar, el programa me va a marcar un error de validación. Claro. Entonces, lo que yo tendría que hacer, eso en las actualizaciones posteriores, el sistema en automático lo va a detectar y se los va a cambiar a lo que proceda. Entonces, yo aquí, pues, vemos el cálculo, son los 29.913 que tengo yo ahí generado. Yo para este caso práctico voy a cambiar el concepto de subsidio para el empleo, voy a recalcular la nómina para que me haga el cambio de lo que acabo de realizar. Y aquí veo que trae mi subsidio de vacaciones ya hecho el cambio como ordinario. Y ya por último hago el timbrado de dicho recibo, únicamente para que podamos ver lo que son los complementos. Los complementos okay, perfecto. Ordinarios como extraordinarios. De hecho, en el complemento, Ricardo, a ver si les podemos mostrar el tipo de régimen que se manifiesta. Muy bien. Aquí busco mi empleado 1095. Aquí nada más creo que está todavía como activo. Lo que voy a hacer es ponerlo como cancelado, Miguel. Sí. Ahí lo tengo como activo. Como es una empresa de pruebas, no tenemos lo que son los archivos de cancelación. Ok. Bueno, algo que yo les puedo comentar de este tema en particular, en lo que Ricardo nos puede ayudar con esa parte, es de que una de las modificaciones a la guía de llenado justamente es cuando al trabajador se le realizan pagos por concepto de indemnización o separación, deben identificarse la clave número 13 en tipo de régimen. Esa clave 13 corresponde a indemnización o separación. ¿Con qué hace esto la autoridad? Pues dice que ellos que con la finalidad de distinguir de manera correcta, pues aquellos pagos que son por separación de aquellos que no lo son. Entonces, nos dice que nosotros, ya en el timbrado de la nómina, lo voy a plasmar de cualquiera de las siguientes dos maneras. Primera opción o primera manera es hacer dos CFDI, uno con los pagos por separación y otro con otro tipo de pagos que no sean pagos por separación. Por ejemplo, la última semana que corresponde al trabajador, pago de sus partes proporcionales, qué sé yo, ¿no? O la otra opción es en un solo CFDI, pero con dos complementos. Cuando yo hablo de dos complementos, me refiero que en un mismo XML
voy a tener lo correspondiente a una nómina extraordinaria, que son los pagos por separación, con la clave número 13, y una nómina ordinaria con el sueldo de la última semana o de la última quincena que se trate. Entonces, eso es lo que ahorita Ricardo nos va a tratar de mostrar a través de un XML para efectos de mostrarles a ustedes este ejemplo. Esta fue una de las modificaciones que entraron en vigor, bueno, según la guía, a partir del 1 de enero del 2020, y luego sacaron que, bueno, todavía en enero les damos chance, y fue a partir del 1 de febrero del 2020, ¿no? Así es. Ya ahí estamos haciendo ya el retimbrado. Vamos a hacer el proceso de retimbrado. Aquí yo busco al empleado, que es el 1095. Nomás déjame ver, porque es un respaldo anterior. Bueno, recordemos aquí que Ricardo tiene lo que son versiones demo, versiones de prueba. Les mostramos XML sin la necesidad vaya de que vayan a timbrarse a la página del SAT, y bueno, creo es lo más sano hacerlo de esta manera. Ya me imagino, Ricardo, haciéndote timbrados a ti con el RFC de software fácil y demás, ¿no? Entonces, no es algo ni recomendable ni algo que nos ayudara, ¿no? Para mostrarles a ustedes el ejemplo. Lo que hacemos es usar versiones demo, versiones de prueba, pero que sí nos generan de alguna manera un XML para que ustedes puedan ver el resultado. Estas versiones, o estos XML como tal, aunque no se timbraran, de todos modos, sí reciben una validación por parte del PAC. Son ya servicios que se tienen entre el PAC y la misma casa de software para efectos de que se pueda se puedan hacer pruebas, vaya, antes de sacarlo hacia el público el sistema como tal, ¿no? Muy bien, aquí ya quedó como lo teníamos. Aquí está el cálculo del finiquito, los 21,913, que es lo que traemos acá en la presentación. Están los 21,912, ya por el redondeo, el importe correspondiente. Bien. Me voy al CFDI, timbrado. Ahí me pide que afecte los acumulados. Le pongo retimbrar. Ahí selecciono al empleado. Le pongo retimbrar nómina. A las fechas les voy a poner las de hoy, más para el efecto práctico. Y ahí el sistema lo que hace es la conexión. Me falta poner el registro patronal. Recuerden ustedes que si les falta datos como tal, pues lo que va a realizar el sistema va a lanzarte las advertencias correspondientes para indicarte que no puede realizarse el timbrado por el hecho de que falta algún campo en específico, ¿no? Hago la selección, le pongo retimbrar, dejamos las fechas originales que tiene ahí capturado el programa, y ahí hace la conexión del sistema para hacer el timbrado. Aquí en este caso voy a buscar el empleado 1095, aquí está la cancelada, y aquí está el que acabo de hacer hoy a las 5:57 de la tarde. De ese podemos visualizar el XML. Ahora te voy a abrir PDF y ahorita vemos el PDF, el XML. Correcto. Este viene siendo lo que es el PDF del timbrado que acabamos de realizar. Que si ustedes se fijan, nos da una separación de nómina ordinaria y de nómina extraordinaria. En la nómina ordinaria aparecerán los conceptos que tú clasificaste de esa manera, como son el sueldo ordinario, el séptimo día y demás, ¿no? Y en la nómina extraordinaria, pues el resto de los conceptos que también así se clasificaron, como puede ser indemnizaciones, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, qué sé yo, ¿no? Todo depende de la clasificación que le hayas dado. Es correcto. Y ya para ver el XML, vamos aquí a ponerle visualizar. En el XML, a mí me gusta en lo particular más analizar el XML porque finalmente es el documento válido para deducir o acreditar fiscalmente. Vamos a encontrar dos complementos, uno como nómina ordinaria y otro aparece como nómina extraordinaria. Aquí está, por ejemplo, uno que tenemos como nómina ordinaria, donde aparecen las fechas de timbrado y demás, y aparecen pues, los conceptos que correspondan. Aparece el sueldo, aparece el séptimo día y los demás conceptos, ¿no? Y en la parte inferior viene lo que es el tipo de nómina por extraordinaria. En el tipo de nómina extraordinaria aparece un régimen en particular. El régimen es el número 13. Sí, ahí se los va a señalar Ricardo. Con eso ya estamos indicando que son los pagos por separación y demás. Y aquí es donde les comentábamos de que no es por cuestión del sistema ni por el PAC, sino que son reglas de validación donde no va a aparecer como tal el subsidio para el empleo. Y esos cambios, cabe mencionarles que cuando ustedes calculen un finiquito, si se les olvidó hacer el cambio del tipo de régimen, el programa en automático al momento de hacer el timbrado, les va a hacer el cambio al tipo de régimen número 13 para que sus nóminas sigan siendo deducibles cuando hagan ese tipo de timbrado por finiquito. Bueno, muestra cómo en el complemento ordinario aparece el subsidio, por ejemplo, por vacaciones. En ese caso, ahí en el PDF,
Aquí estamos viendo lo que es el subsidio para el empleo, que es el P055 por vacaciones. Me lo está poniendo como una percepción ordinaria. A pesar de que las vacaciones quedaron abajo, ¿no? Pero podemos mostrar otra vez el XML, Ricardo, para ver justamente esa misma situación. Ahí estamos viendo la nómina, el complemento extraordinario, donde no hay subsidio para el empleo. Y cuando nos vamos a la parte superior, ahí es donde aparece el subsidio para el empleo como tal. Claro que es diferente ya lo que aparece, o sea, el concepto como tal en el XML, ¿no? Porque en el otro, en el PDF que tú mostraste, Ricardo, aparece subsidio por vacaciones, pero bueno, finalmente son referencias nada más, porque lo que vale es el concepto en el timbrado. Y porque te indican cómo debe aparecer el subsidio texto en la guía llenada, y si debe aparecer tal cual. Sí, y también porque son valores ya predefinidos, vaya, la guía de llenado nos establece que el texto tiene que ser tal cual como lo están viendo ustedes ahí en el XML. Son de las diferencias que podemos encontrar en los XML y en los PDF. Recordemos que de donde está tomando la autoridad toda la información para el prellenado de declaraciones y demás es del XML. Vamos con el último ejemplo. Vamos con el último. Regreso aquí a la presentación. El caso 7. En este ejemplo, Ricardo, si me permites explicarlo, es relacionado con ¿qué sucede si tú en periodos anteriores hubo algún periodo donde sí le entregaste subsidio para el empleo? Imagínense que estos son nóminas semanales, por ejemplo, y que en alguna nómina semanal sí le entregaste subsidio para el empleo. Y ya al final del mes, cuando haces tú los ajustes que corresponden, pues resulta que sí le correspondía un subsidio para el empleo, pero pues no debiste haberle entregado nada de subsidio para el empleo. O sea, sí le corresponde. De hecho, en el cálculo mensual ahí, Ricardo, el ISR según la tarifa son 357. El subsidio que le correspondió son 294.63 y por lo tanto el ISR por retener son 63.31, lo cual nos indica que nunca le debía haber entregado subsidio para el empleo al trabajador. Entonces, con esta última opción, lo que nosotros estamos viendo es que se le va a dar reversa a esos 8 pesos que se le entregaste de subsidio para el empleo en determinado momento, pero no vamos a utilizar algún otro concepto como lo estuvimos viendo en el ejemplo de la guía de llenado. En el ejemplo de la guía de llenado yo utilizamos ahí 3 conceptos en deducciones y 2 conceptos en otros pagos, para efectos de hacer como una especie de neteo. Aquí no lo estamos viendo de esa manera. Aquí lo que estamos haciendo es de que, oye, lo único que estamos haciendo es darle reversa al subsidio para el empleo que no le correspondía. Y por lo tanto no tenemos que hacer ningún registro en otros pagos. Simple y sencillamente le estamos dando reversa a esos 8 pesos. Ese es el ejemplo que les queríamos mostrar, ¿no? Exactamente, aquí ya más en el programa, vemos rápidamente. Voy a nómina, cálculo de la nómina, selecciona al empleado en cuestión y aquí me muestra lo que es el ajuste correspondiente que hablaba Miguel. Y aquí están los 8 pesos de un ajuste de subsidio para el empleo de periodos anteriores que no le correspondía. Y me lo muestra también lo que es mi recibo de nómina en el apartado de percepciones y su ajuste también en las deducciones como un subsidio para el empleo pagado que no correspondía de... Ya el sistema obviamente se encargará de hacer los ajustes que correspondan, ¿no? Miren, antes de finalizar y de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, sí quiero comentarles, sobre todo los que han estado con nosotros en cursos anteriores, en cada curso hemos visto cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en su momento vimos lo del ajuste del cálculo anual de ISR los trabajadores y demás. Ahora nos metimos hasta con una cuestión de la instalada de las actualizaciones. Todo esto obedece a las llamadas que los de soporte reciben, ¿no? Esto lo comento porque quizá alguna de las personas diga, oye, pues es que a mí la verdad es que yo no tengo dudas en cuanto a la instalación, es un procedimiento sencillo, pero hay otras personas que sí les interesa ese tema, o habrá quien diga, no, pues yo quiero ver el de la instalación nada más, porque yo los ajustes del subsidio yo ya los vi en cursos anteriores, entonces lo que les pedimos es eso, que tengan paciencia y que sepan que el curso se hace de esta manera, pues como intención de dar una capacitación generalizada a todos los usuarios de ese fácil nóminas y habrá quienes pues les aplique un caso, a quien les aplique otro, ¿no? Simple y sencillamente ha sido por eso. Quizá el día de mañana realicemos otro curso y sea única y exclusivamente de la pura instalación. Entonces, son simplemente los comentarios que les hacemos y yo se los comento como parte externa de Software Fácil por algunos comentarios que vi en las preguntas y respuestas que estuvieron ahí plasmando, ¿no? Muy bien. Vamos con las últimas preguntas entonces.
Quizá como quedaron abiertas para que hicieran las preguntas, quizá algunas quiero entender de que las hicieron en su momento y ya después conforme lo visto se aclararon, ¿no? Pero igual las iremos comentando. Rocío Dávila pregunta, ¿en vagas o en vacaciones en fin de mes se debe llevar un ajuste? Sí, o sea, finalmente el ajuste no está limitado a ciertos conceptos en específico. Hablamos de cuando proceda y si se trata de la última nómina también se puede realizar. Es más, yo puedo realizar el ajuste en la primera quincena de un trabajador indicando que de ese trabajador es la última nómina del mes, ¿no? Inés Galván, bueno, ahí tiene un ejemplo, Inés, en las diapositivas. Pregunta, hola, ¿cómo debo de contabilizar los ajustes de subsidio para el empleo e ICR? Que es el ejemplo que tú les pusiste ahí en las diapositivas. Sí, efectivamente, en las láminas, que bueno, el material también se los harán llegar, se permite descargar desde aquí, desde la plataforma, ¿sí, verdad? El material lo pueden ustedes descargar desde la plataforma. En el lado derecho van a encontrar casi hasta el final documentos y ahí viene para que lo descarguen. En la contabilización, nosotros tomamos como base la lámina, ahorita les digo qué número de lámina es, la lámina 22 y la lámina 23, ahí aparece para efectos de que ustedes vean el ejemplo, ¿no? Norma Angélica, disculpen, pero estoy obligado a hacer el ajuste de ICR y subsidio, aunque los trabajadores no les corresponden por tabla subsidios, pues sus sueldos son altos. Pues es que mira, si no te corresponde nunca subsidio, aunque tú le indiques al sistema que te haga un ajuste en el subsidio, pues realmente no vas a notar ningún efecto. Donde sí notarías el efecto es que tú le pongas que te haga ajuste al ISR, pero ya con lo que hemos comentado de decirles, bueno, ya yo les hablaba del artículo 96 y de que son pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, pues bueno, ya cada quien decidirá si haces un ajuste mensual o no lo haces, ¿no? Si me explico, habrá quien diga, no, pues yo cada quincena voy timbrando lo que corresponda y cuando se haga declaración anual, pues ahí es donde se verá reflejado ya el ajuste que corresponda. Pero en el subsidio, no verías ningún efecto. Norma Angélica, y en cuanto al finiquito, si no termina la quincena completa, también se tiene que hacer el ajuste mensual de subsidio e ICR. Nada más en el caso de finiquito hay que ver cuáles son los conceptos que le estamos pagando, porque si le estás pagando los mismos que excluye el artículo 10 del subsidio para el empleo, que viene siendo separación, indemnización, primas de antigüedad, ahí ni siquiera te va a calcular o te debe calcular un subsidio para el empleo. Si me estás diciendo que le estás pagando sus partes proporcionales como son vacaciones, aguinaldo y demás, ahí sí corresponderá un subsidio. Y claro que puedes aplicar un ajuste, aún así no haya terminado el mes, ¿no? El mismo sistema lo contempla. Paulino Velázquez, en la última nómina de febrero a un empleado le salió como deducción ICR por 35 pesos y un ajuste al ICR que se dejó de retener. Mi duda es, ¿debo de pagar este ICR como ICR retenido? O más bien ahí, si estamos hablando de que una deducción de ISR por 35 y un ajuste que se dejó de retener, correcto, sí. Esos 35 se pagan como si fuera ISR del propio mes, ¿no? En el ejemplo que nosotros les pusimos de la guía de llenado, recuerden ustedes que en la primera quincena no se le retuvieron, perdón, 150 pesos que le debimos de haber retenido. En la segunda quincena le retenemos 444 pesos. Entonces, cuando yo haga mi declaración de ISR, supongamos que es el único trabajador que yo tengo, mi ISR a enterar van a ser los 444 de la segunda quincena más 150 pesos que se dejaron de retener. Si tú ves tu XML, va a ser la suma del concepto 002, que es el de las deducciones y que pertenece al ISR. Y eso es lo que vas a tener en contabilidad también. Blanca Arteaga, buenas tardes. En el caso de asimilados, siempre le debo de poner que no es la última nómina del mes. Hablando de subsidio para el empleo, efectivamente, pues en el caso de asimilados pondrías que no, le pongas sí o no, como no hay subsidio, el efecto va a ser el mismo. Donde vas a poder tener variaciones, como ya lo hemos comentado, va a ser en el ISR, ¿no? Porque quizá tú digas, no, yo también, aunque sean asimilados, le voy a aplicar el ajuste en el ISR. ¿Por qué? Porque en la primera quincena pagué X cantidad, en la segunda puedo pagar una diferente y al hacer el cálculo mensual puede haber un ajuste en el ISR. Janet Oliver pregunta, ¿todos los ajustes de finiquito o vacaciones deben ser en nómina ordinaria? Al contrario, los que son de finiquito o, bueno, pagos por separación, de acuerdo a la guía, dice que van en una nómina extraordinaria. Ya los demás conceptos, de acuerdo a lo que está en la propia guía de llenado, nos establece que la clasificación de conceptos ordinarios y extraordinarios la realiza el patrón.
y ellos nos dicen ahí como ejemplo de que normalmente catalogas como conceptos ordinarios los que periódicamente o habitualmente le pagas al trabajador, y al contrario, Sensu, los extraordinarios. No te puedo decir o definir en una lista que todos estos son ordinarios o todos estos son extraordinarios, porque habrá conceptos que para un patrón sean ordinarios y para otros sean extraordinarios, el mismo concepto. Todo depende de que uno lo paga periódicamente y el otro no. María Teresa, hice el cálculo de un finiquito en una nómina extraordinaria por separado. ¿Es obligatorio que todo el año en su caso lo siga haciendo igual o puedo cambiar a hacerlo en el mismo XML? Es un finiquito, una nómina extraordinaria por separado. ¿Es obligatorio que todo el año en su caso lo siga haciendo igual o puedo cambiarlo? Mira, se puede hacer en el mismo XML o se puede hacer en XML separados, ¿no? La misma guía establece y no te dice que esa opción la tienes que respetar durante todo el ejercicio. De hecho, es por trabajador, vaya. Entonces, yo a un trabajador pude haber optado por en un solo CFDI timbrarlo y agregarle dos complementos, uno con los datos de separación como nómina extraordinaria con la clave de régimen 13 y otros conceptos como ordinarios. Y después a lo mejor generé dos XML. A un trabajador le dije, bueno, a este que lo estoy liquidando le pago su nómina ordinaria, abro un periodo extraordinario y le pagamos los conceptos de separación. Entonces se puede, es diferente. Que por omisión el sistema que junta. Por omisión, el sistema en un solo XML te pone los dos complementos. Ya si tú quisieras que apareciera en dos XML por separado, entonces tendrías que generar un periodo extraordinario y ya con eso se soluciona. Rafael García, ¿es requisito de deducción hacer el ajuste? Mira, yo creo que sí podemos tener en determinado momento problemas con la autoridad de el no realizar ese ajuste. ¿Por qué? Supongamos que a un trabajador le entregaste subsidio o le aplicaste subsidio que no le correspondía. Al no hacer el ajuste, entonces estamos timbrando una nómina de una manera distinta a lo que establecen disposiciones fiscales. Y el último, estoy confundido si es el último penúltimo párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, donde te establece que si lo plasmamos de una manera distinta a lo que establecen disposiciones fiscales, es no deducible o no acreditable fiscalmente. Adriana Ángeles pregunta, buenas tardes, si no realizo el ajuste en un mes, ¿existe forma de corregir o se puede realizar el ajuste al final del año? No, sí se puede corregir y atendiendo a la pregunta anterior, lo recomendable es que corrijas, nada más que para corregir, pues tengo que regresarme el periodo que corresponda, cancelar y volver a timbrar. El problema va a ser con los flujos. ¿Qué sucede si ya al trabajador le pagaste la nómina y ya le diste determinada cantidad? Y ahora resulta que al hacer el ajuste, pues tendrías que haberle entregado menos. Por eso es que alguien muy acertadamente comentó, oye, y si les doy como una especie de bono y demás, nada más para ajustarme al flujo, pues bueno, también se puede realizar, ¿no? No pierdan de vista los plazos que tenemos para corregir. No sé si ya se dieron cuenta que estamos presentando declaraciones anuales de personas morales y que te aparece la información precargada. Y cuando te metes a la declaración te dice, aquí te va a aparecer las nóminas o los asimilados, vaya, que tú hayas timbrado hasta el 29 de febrero del 2020. Oye, ¿y por qué hasta el 29 de febrero? Porque hubo una regla que decía que para hacer las correcciones teníamos hasta esa fecha. Sin embargo, yo les comento que existe un artículo 54 del reglamento de ISR donde te dice que tú puedes hacer los timbrados, vaya, hasta la fecha en que debas presentar declaración anual. Ténganlos como soporte. Muchas empresas me di cuenta que no hicieron las correcciones a más tardar el 29 de febrero, pero todavía ahorita que estamos en marzo y que estamos dentro del límite establecido para presentar declaración anual de personas morales, pueden hacer esas correcciones, ¿no? Nada más que ya lo vas a tener que hacer en la declaración anual de manera manual, te vas a tener que ajustar en algún lado como gastos generales o en algún otro campo, porque ya no te permite mover esa información. Entonces, otro punto más para decir, el que se encargue de timbrar la nómina, pues tiene que saber de qué estamos hablando y tiene que saber qué es lo que está realizando, ¿no? Y por último, Janet Oliver pregunta, ¿los empleados que no inicien el mes, no hago el ajuste? Solo para el siguiente mes. Por eso, Janet, poníamos en el mismo sistema la última opción, ahorita te la muestra Ricardo, es donde poníamos que si tú quieres o no aplicar el ajuste correspondiente. Ahí al final dice, calcular ajuste a los empleados dados de alta después del primero del mes. Si le pones que no te calcule ajuste, bueno, finalmente pues va a salir nada más con lo que le corresponda de la semana de que se trate, de la quincena de que se trate.
que eso sería algo conservador, ¿no? Porque tú dices, bueno, nomás le estoy aplicando un subsidio para el empleo de ese periodo. Como tal, el artículo 10º del decreto, y que era lo que leíamos hace rato, pues ahí te habla que a mi ingreso mensual yo tengo derecho a que me apliques un subsidio. Entonces puede darse el caso de que tú tengas un salario a lo mejor de 100 pesos, bueno, no podemos 100 pesos por el mínimo, ¿no? De 150 pesos, y entonces te corresponda un subsidio si es que realices el ajuste mayor inclusive de esos 150. Entonces es ahí donde se ve como discrepante, pero creo que en el artículo 10º del decreto del subsidio les hizo falta manifestar ese dato, ¿no? Entonces, pues ya tú sabrás si optas o no por aplicar. Muy bien. Pues hasta aquí sería todo. Recuerden ahí seguirnos con nuestras páginas de Facebook, a través de nuestra página de internet y en Twitter. Ahí estamos poniendo noticias, información, temas relevantes para que estén al pendiente siguiendo nuestras redes sociales. Bueno, pues no me resta más que agradecer a ti, Ricardo, por habernos apoyado en esta transmisión, a Software Fácil por la invitación y a ustedes por el tiempo que le dedicaron a este espacio para capacitarse. Estén al pendiente de siguientes cursos y bueno, como ya lo hemos comentado, la versión del sistema de nóminas se liberó oficialmente el día de hoy, aunque algunos usuarios ya cuentan con ella. Y también comentarles que el sistema de facturación, me hicieron saber antes de que iniciara el curso, que les comentara al final, que también sufre una actualización, la cual será liberada la siguiente semana y va relacionado con aquellos contribuyentes que emiten comprobantes por concepto de combustibles petrolíferos. Y bueno, recuerden ustedes que la guía de llenado se modificó para incluir ciertas claves en específico. Entonces, el sistema de facturación se libera la siguiente semana, tentativamente el día viernes. Lunes, martes de la siguiente semana, entonces cuando ya estaría disponible. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Miguel. ¿Una cosa más? Vamos a estar viéndonos el video también de Bien, además del material que ya pueden descargar, se les enviará vía correo electrónico a todos ustedes como participantes el video más o menos también dentro de una semana, ya editado, para efectos de que ustedes lo puedan tener como consulta, ¿no? Bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.